DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, comenzando una semana en la cual el tema central para el oficialismo, como viene siendo semana tras semana, es el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, la que encabeza la diputada nacional Carolina Gailiar, y donde se esperan ya nuevos testigos, donde no solo van a estar algunos exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, como el ex ministro de Justicia, Garabano, sino también que va a haber varios periodistas que estuvieron trabajando temas relacionados con las causas que está estudiando y siguiendo esta comisión de juicio político. Otras comisiones que también se van incorporando en lo que tiene que ver con la agenda de temas a discutir por parte de la Cámara de Diputados, y por el otro lado se sigue muy de cerca aquellas conversaciones políticas entre oficialismo y oposición, pensando para las próximas semanas, algunos señalan la próxima semana, tener una sesión en la Cámara de Diputados de la Nación. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Acá estamos. Bueno, me alegro, me alegro. Sí, como vos bien decías, la expectativa está puesta para ver si logran armar una sesión de consenso, pero esta semana lo que tenemos es que se retoma la Comisión de Juicio Político con la presencia del exministro Germán Garabano como el centro del debate de la discusión en la comisión, una comisión que ya lleva la reunión número 10, 11 desde que comenzó, y que también la expectativa va a estar puesta en cuál va a ser el posicionamiento que tenga la coalición cívica cuando esté Germán Garabano sentado ahí, teniendo en cuenta que la coalición cívica impulsó un juicio político contra Garabano cuando Garabano era el ministro de Justicia. Claro, en el medio de todas las discusiones, en el seno de Juntos por el Cambio, en las discusiones en lo que tiene que ver con la Comisión de Juicio Político, y también en el medio de las discusiones políticas que tienen que ver con el calendario electoral y las decisiones que se van tomando aquí en la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional por parte de Juntos por el Cambio, que tiene también una fuerte discusión política. Señora Daniela Posetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Esta semana es una semana completa, no hay excusas. Vamos a tener acá a legisladores en el Palacio. La semana pasada fueron 3 días que no hubo casi actividad de comisión, hubo alguna que otra reunión. Esta semana todavía no está a full la agenda completa. Hay algunos grupos de amistad que ya anunciaron, hay una reunión de la Comisión de Salud, pero el plato fuerte es juicio político. Mañana encima, después de todas las decisiones del PRO de hoy, mañana tenemos a un ex ministro acá macrista, así que mañana el eje va a ser, mañana se cerraría el bloque temático del 2x1 del caso Muiña. Sí. Pero ya sabemos que en las comisiones de juicio político arranca con un tema y después la coyuntura, los invitados, las preguntas van llevando a debates que suelen ser largos, pero que en principio se cerraría mañana ese bloque temático. Bueno, veremos cuáles son las expectativas, veremos también cómo se va a ir desarrollando en la jornada de mañana esta nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, que repetimos, para el oficialismo es uno de los temas centrales en la discusión política parlamentaria que se da por estas horas y ya desde hace varias semanas aquí en el Congreso Nacional. Nos vamos a ir a nuestro móvil porque vamos a saludar a Luciana Fernández para que nos hable también de cómo sigue la agenda de comisiones en esta Cámara de Diputados. Luciana, buenas tardes.
Hola Fer, muy buena jornada. Bueno, saludarte a vos, a Dani, a David, que se encuentran allí en el piso. Los venía escuchando muy atentamente, como venían comentando, que mañana podríamos decir que la comisión que se va a llevar seguramente todas las miradas tiene que ver con la comisión de juicio político, ¿no? Recordemos que se va a reanudar luego de que estuvo 2 semanas en pausa, podríamos decir, 2 semanas sin actividad la comisión de juicio político. Continúa esta ronda de testimoniales. Bueno, hay personalidades destacadas del gobierno de Cambiemos, más precisamente de Mauricio Macri, que tuvieron influencia en los temas que van a tratar mañana. Por eso continúa esta ronda de testimoniales, pero no es lo único que va a pasar aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, porque no solamente está prevista mañana, el día martes a las 11 de abril, a las 13 horas que se desarrolle el juicio político, sino también está previsto que ese mismo día, a las 17 horas, que se desarrolle la Comisión de Acción Social y Salud Pública, donde también van a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con la seguridad del paciente y la evaluación de las tecnologías sanitarias. Recordemos que el año pasado esta comisión ya se reunió varias veces, reuniones informativas donde vienen conocedores del tema, expertos en la materia, donde opinan y brindan sus fundamentos para ver cómo se puede avanzar sobre estas temáticas para de alguna manera asegurar una mejor salud pública y también una salud privada, ¿no? Porque estas tecnologías, esta evaluación del paciente y las tecnologías sanitarias se aplicaría de aprobarse en la comisión, estos proyectos que están previstos, y luego de aprobarse en el recinto, serían temas de salud pública que abarcaría tanto al público como al privado, para disminuir varios temas que tienen que ver con esta situación. Y también el día miércoles, hace poquito, hoy en el transcurso del día se publicó que se va a reunir el tema de la Comisión de las Economías Regionales, donde van a participar como invitada la Comisión Asesora para la Producción Orgánica, y a continuación la comisión continuará con su agenda de trabajo. Reiteramos, esto va a ser para el día miércoles 12 a las 9:30 de la mañana, y mañana, martes 11 de abril, se va a reunir no solamente juicio político, sino también la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Bueno, Luciana, hay que estar atentos a ver si se confirma alguna reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para avanzar con diferentes proyectos, el proyecto principalmente de agroindustria y también otras comisiones que se puedan ir conformando y sumándose a la agenda que vos estás señalando. Luciana, gracias. Exactamente. Dale, gracias a ustedes, estamos en contacto. Ahí estaba Luciana Fernández con nuestro móvil, con la información que tiene que ver con las comisiones ya programadas para esta semana. Claro, y habrá que ver si con el correr de las horas se confirman otras comisiones de trabajo a lo largo de esta semana aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Presentación y vamos a charlar con un diputado nacional. Diputado Daniel Arroyo, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Muy bien, buenas tardes y un gran gusto. Buenas tardes. Bueno, a ver, Daniel, comisiones que se van conformando en lo que tiene que ver con las convocatorias, pero lo cierto es que por un lado juicio político, por el otro lado agroindustria, y hay otros proyectos que al oficialismo le interesan que estén en agenda. Sí, yo primero espero que podamos tener una sesión la próxima, no esta semana, sino la próxima, espero que pueda ser así. Está todo el tema de ley de agroindustria, que la verdad que necesitamos ponerla en marcha rápidamente. Hay algún nivel de debate metodológico, pero entiendo que va a terminar aprobándose. Vienen gran parte de los 23 proyectos que se presentaron en las extraordinarias, que no hubo casi sesión. El tema del blanqueo, por otro lado, creo que es muy necesario. Y después hay un montón de proyectos que para mí son claves. Por ejemplo, yo presenté un proyecto de reforma de la escuela secundaria. Yo aspiraría a que hagamos un debate conceptual fuerte, ley de alquileres, créditos, suba. Hay varias cuestiones que están dando vuelta. En mi opinión, tenemos que ir a una sesión, debatirlos y terminar votando. A ver, ¿cómo es el tema de la escuela secundaria? Porque son temas, la educación, la salud, son temas que no están cruzados por una grieta. No, al revés. Yo presenté un proyecto de ley de reforma de la escuela secundaria que tiene 3 partes, básicamente. La primera es ir a una escuela secundaria moderna, tecnológica y flexible, que los alumnos puedan elegir algunas materias. Hoy con la virtualidad eso es muy fácil de hacer. Lo segundo es fortalecer mucho lo que tiene que ver con lo troncal, matemática y lengua, pero ir mucho al tema de robótica, informática, tecnología. Y lo tercero es ir al sistema dual. El sistema dual es que en los últimos 2 años alguien además de estar en la escuela puede trabajar, hacer las 2 cosas a la vez.
Todo eso junto implica una reforma del sistema educativo del nivel de la secundaria. Hoy la mitad de los jóvenes no terminan la escuela secundaria. Una parte es una cuestión social de que tienen que ir a trabajar con sus padres, pero hay mucho de aburrimiento, de que no es una escuela del siglo XXI. Los jóvenes están muy informados de lo que les interesa y lo que nos interesa no, con lo cual hay que hacer una secundaria más flexible. Yo creo que ese es un punto clave. Si no cambiamos nuestra escuela secundaria, no va a mejorar la realidad social en nuestro país claramente. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Recién hablabas de ley de alquileres. Ahora estamos en un pseudo limbo, ¿no? Sí. Porque el anticipo del Ejecutivo de la posible suspensión por DNU, la propuesta de acá desde el Congreso de derogarlo a través de un proyecto de ley, pero derogarlo y qué, ¿no? Volver a lo anterior. ¿En qué? ¿Por qué optarías? Primero yo quiero bajar la atención. Hay mucha gente muy preocupada. Sí. Estamos frente a una generación de inquilinos, un montón de gente que alquila. Está todo el tema de las renovaciones en este tiempo. Y el que tiene un departamento o una casa en alquiler no sabe bajo qué sistema hacerlo. Primero, sigue vigente la ley. O sea, cualquiera que hoy tenga que renovar el alquiler o buscar un nuevo alquiler, hay una ley que es esa. Yo iría por este sistema. En la Comisión de Legislación General que yo integro, hay 2 dictámenes. Uno que yo he firmado, que propone 3 años, una actualización mezclando inflación y salarios, de ahí un índice. El otro, que es el de la oposición, que plantea 2 años, que la renovación es cada 2 años, y cada 3 meses puede haber un acuerdo de partes y definir el porcentaje de aumento. Yo creo que hay uno mejor que otro, pero que no hay que hablar más, hay que ir al recinto, votar, va a haber uno que va a tener mayoría y va a haber claridad. Yo iría por ese lado. Derogar lo que existe hoy la ley tiene que hacerse con mucho cuidado, porque no podemos ir a un sistema donde cada uno hace lo que le parece con 100% de inflación. El problema básico del tema de alquiler son 2 hoy. 100% de inflación, cualquier índice que uno tome es malo con 100% de inflación. Y 2, el mundo de los alquileres temporarios, que hace que mucha gente alquile en dólares 3 días, 5 días. Bueno, mi mirada es que ya hay 2 dictámenes. Hay que sentarse en el recinto, debatir, votar. Y hay uno que va a terminar siendo ley y por lo menos todos van a tener certeza. Si es el dictamen que yo firmé va a ser mejor y si no, igual voy a entender que va a haber una ley. Por lo menos estamos... Gobernar Lo que es pasa dar es que certeza. está complicado ahí el tema del quórum, ¿no? O sea, ¿cómo...? Bueno, pero no, digo, ya está, la ley de alquileres hay que sentarse, debatirlo y hacerlo. No dar quórum sistemáticamente no es posible y en esto ya no hay más debate. Hay 2 dictámenes, hay que sentarse y punto. ¿Lo ves como viable que pueda estar en las próximas, no te digo la que viene, pero...? Yo entiendo además que es un reclamo muy claro de la sociedad. Definan con claridad, no nos dejen en un limbo, definan con claridad. Hay una forma práctica de definir eso. Nos sentamos, uno de los 2 dictámenes va a ser votado en el recinto y ese luego se transformará en ley en el Senado. Ahora, respecto de esto que está diciendo el diputado de los alquileres, hizo referencia obviamente a los alquileres temporarios que se pagan en dólares. Esto, digo, no es algo propio de la Argentina, sucede en todo el mundo, pero en el resto, en muchos países del mundo lo que hicieron fue legislar sobre eso. Es decir, bueno, listo, no se puede poner más departamentos, más propiedades en alquiler temporario en las grandes ciudades, donde existen la conflictividad de los alquileres, como es el caso de Buenos Aires. ¿Se podría legislar sobre eso, avanzar sobre eso? Yo diría sí, pero sí, yo creo que hay que avanzar con otras cuestiones. Por ejemplo, hay ciudades, y para mí este sería un caso interesante, que cuando alguien construye edificio todo para alquiler, por ejemplo, tienen deducciones impositivas. O se establecen estos criterios. Ahora, primero tenemos que resolver el problema hoy concreto, que el que está alquilando, que estamos hablando de... La gente joven no accede para nada, ni a un auto, menos una vivienda, tiene que resolverlo. Yo sí voy por ese lado, pero lo veo como una segunda etapa. La primera etapa, resolvamos concretamente cómo se alquila y bajo qué circunstancias. Ahí están los 2 dictámenes. Ahora, respecto de eso, digo, porque como el tema alquileres, como usted bien decía, hay toda una generación, 2 generaciones diría yo, de gente que no puede acceder a su casa y que termina alquilando. Si la legislación de los alquileres, de lo que es el tema de alquileres, se hace... por lo menos en capítulos, por decirlo de alguna manera, digo, hace 3 años que está la ley actual y fracasó, no hace 25 años, no es que cambió el modelo de país, el modelo económico y fracasó estrepitosamente. Si uno hace en etapas esa modificación de la ley de alquileres, esto que usted decía, bueno, si hacen un edificio para alquilar, digo, ¿no significaría de vuelta entrar en un proceso en el cual se empiece a especular respecto de...? No, a ver, yo sí lo creo, yo soy
siempre la idea de cambios profundos. Por ejemplo, presentaron un proyecto de reforma profunda en la escuela secundaria. Ahora, ¿qué pasa con la ley de alquiler? Ya hay 2 dictámenes, o sea, ya estamos para ir al recinto. No es que hay que arrancar el debate de cero. Hay 2 dictámenes, uno de mayoría y uno de minoría, está todo dado para ir al recinto. Yo en este caso puntual, la verdad que yo vivo recibiendo consultas permanentemente por cuestiones sociales, de gente que está con problemas sociales. Ahora, la mitad de las consultas que recibí en este tiempo es por el tema de alquiler. O sea, hay mucha gente preocupada, desesperada. Ya hay 2 dictámenes, resolvamos esto, primer paso. Segundo, discutamos el resto. Yo sí lo tomo y soy de la idea de leyes profundas y de cambio profundo. Pero en este caso tenemos que darle claridad a los que hoy no tienen claridad. Hay una ley, pero nadie tiene claridad. ¿Y qué es lo que está pasando en la práctica? Se hace un contrato paralelo, se le encuentra la vuelta como sea y termina siendo más complicado para el que va a alquilar. Son 257 diputados. Un diputado, su caso, ya está en condiciones, quiere ir al recinto a discutir la ley de alquileres. Faltan 256. ¿Cómo se convence a la mayoría? ¿Cómo se construye una mayoría para ir al recinto? Hablan entre ustedes, lo que salió del Ejecutivo, la posibilidad de suspender la ley por un DNU, es una señal indirecta al Congreso para decir, bueno, pónganse las pilas y avancen con los 2 dictámenes. No, yo creo que el debate sobre la suspensión, que ha sido un rumor y que quiero dejar claro que no hay nada nuevo, es decir, entender que hoy a esta hora hay gente que está renovando su alquiler, es un debate razonable. Pero la verdad es que solo sacar la ley actual, suspenderla sin más, en un país que tiene 100% de inflación, e ir a un tema solo de acuerdo de parte, es muy complejo, porque la verdad es que el que tiene que alquilar como sea. Y hay mucha gente que dice que en términos generales no hay tanto problema con los alquileres porque hay bajo mora en el pago de los alquileres, pero la gente paga el alquiler para no quedarse en la calle y deja de pagar todo el resto, entonces vive endeudándose. No, yo creo que cualquiera que vea la realidad de tanta gente preocupada entiende que tenemos que resolverlo. Y hay una forma práctica de resolverlo, que es, ya hay 2 dictámenes, fue discutido, fue debatido, hay 2 dictámenes, nos sentamos en el recinto, yo si se vota el dictamen que yo firmé, voy a estar conforme, si no, voy a estar conforme también en el sentido de que sé que hay una ley, por lo menos que hay alguien que se va a quedar tranquilo. Gobernar es dar certezas. Y uno no puede dar incertezas o generar incertidumbre ni con la vivienda, ni con el alimento, ni con la vida cotidiana. Bueno, en esto que hace a la vivienda lo determinante, de gobernar es dar certezas, sentémonos en el recinto, votemos, un dictamen va a terminar siendo ley y eso le va a dar tranquilidad, por lo menos a todos, a saber dónde están parados. Bueno, muchas veces hemos hablado del tema de la situación social que atraviesa la Argentina, el crecimiento de la pobreza. ¿Qué se puede hacer? Porque vemos pasar los indicadores y los indicadores son negativos. Sí, acá el núcleo del problema social hoy es el precio de los alimentos. En términos prácticos, con el pan a 600 pesos, con la leche a 300 y con el kilo asado a 1.600 pesos, muy difícil para mucha gente llegar a fin de mes, con trabajo, sin trabajo, con changa, sin changa, con plan social o sin plan social. Hoy el problema es cuánto rinde la plata. Hay una parte de la Argentina de sobreconsumo, lo vemos permanentemente, y otra parte afuera, muy afuera. Creo yo que la mejor política social hoy es estabilizar el precio de los alimentos. Yo, en términos de la protesta social, solo va a bajar la protesta social en Argentina si se estabiliza el precio de los alimentos. Frente a eso, para mí también hay 2 caminos. Un camino que es discutir un plan integral, debatir el tema fiscal, el tema monetario, lo que tiene que ver con la intermediación, porque el tambero saca el litro de leche a 90 pesos y termina en 300 en la góndola. Yo presento un proyecto de ley para crear 400 pequeños mercados centrales, que el productor vende de manera directa y baja el precio. Desendeudar a los productores. Yo también presento un proyecto de ley de crédito no bancario a tasa del 3% anual para desendeudar a los productores y generar que un conjunto de alimentos estén regulados, que es la canasta básica. Todo eso yo llamaría un plan integral, hay que discutirlo. Yo aspiro a que sea un debate de campaña, que la campaña no sea un griterío, sino quienes presentan los mejores proyectos para estabilizar la economía, estabilizar el precio de los alimentos. Mientras tanto, hoy tenemos que ayudar todos, y yo pongo mi granito de arena, a que el precio justo funcione, a que esos 1.900 productos que tienen que mantener su precio hasta junio, pueda lograr hacerse. ¿Cómo se combina esto? Vos me estás hablando de lo que vas a hablar. Ya estamos casi entrando en la campaña, no en la formal o oficial, porque todavía no, pero ya estamos viendo movimientos de los 2 lados, ¿no? ¿Cómo entra en todo este combo la inseguridad, que también fue tema en tu distrito? ¿Cómo lo ves combinado con la crisis social? No, para mí es inflación, inseguridad e incertidumbre. Es lo que domina la vida cotidiana. El precio de los alimentos hace que uno no sepa qué sale cada cosa, cómo se organiza la familia, y la inseguridad es que tiene que dar 2 vueltas antes de salir.
Después de las 6 de la tarde hay un montón de familias que nadie sale después de las 6 de la tarde porque tiene miedo. La inseguridad define la vida cotidiana. Yo creo, igual que con la inflación, que no es... Primero que hay que salir de los títulos fáciles. A mí, el estilo de cárcel o bala, ese tipo de cosas, yo creo que está mal, que la tarea de la política no es esa, que la política es serenar y dar respuestas. Es decir, una cosa es la sociedad, otra cosa es la política. El que anda por la calle, lo cortan porque hay un piquete, y si está desesperado porque no puede ir a laburar, si ese dice hay que matar a todos, yo lo entiendo. Ahora, la política no puede decir, la tarea de quienes somos dirigentes no es esa, sino otra. Para mí la inseguridad tiene un bloque que es atender el problema del narcotráfico, de la venta de droga en los barrios, de que en la cárcel objetivamente el que es el jefe de la banda sigue manejando todo. Hay un segundo bloque que es lograr que los pibes tengan oportunidades laborales. Y el que vende droga, nada más que el que trabaja y termina dando crédito, es el actor central en el barrio. Entonces tenemos que generar el tema del primer empleo como un elemento clave. Yo también presenté un proyecto de ley, pero no es que quiero contar mi proyecto de ley, sino la gente tiene que tener una ley de primer empleo, una reforma de la escuela secundaria. Lo que compite contra la inseguridad y contra la violencia es la escuela en el barrio. Entonces tenemos que lograr readecuar la escuela a la realidad del siglo XXI y una mejor policía más entrenada y mejores condiciones. Todo eso junto a la vez, la inseguridad y la inflación es lo que domina la cabeza de las personas. La gente se organiza en función del miedo a que le roben y se organiza en función de cuánta plata tiene y cómo hace para llegar al fin de mes. Ahora, respecto de esto de que vos planteás, bueno, la política tiene que dar certeza, la política no puede contestar de la misma manera que contesta a alguien que le acaban de robar. A quien entiendo perfectamente. Sí, claramente, pero digo, pero la política cada vez contesta más de esa manera y esta campaña va a estar signada por ese tipo de respuesta, por lo menos por ahora. Eso está mal y no es la tarea de la política. Lo entiendo. Entiendo al político que dice cualquier cosa y termina siendo tendencia en redes. Yo sé que si digo cualquier cosa voy a aparecer como tendencia y va a haber un grupo de gente que dice, bien, Daniel, dale, vamos. Pero eso no es la tarea de la política. La política no es construir minorías intensas. La política es construir mayorías. Entiendo a quien lo hace, pero eso es corto, es un circuito corto, no es eso. Hay un tema de responsabilidad colectiva, no es solo hacerse notar. Hay ámbitos, una cosa es que nosotros discutamos de fútbol y cada uno diga cualquier cosa, no le hacemos mal a nadie y es entretenido. Claro. Ahora, no es con la política, que estamos definiendo alquileres, vida cotidiana, inflación, precios, qué pasa con el país. Eso requiere una responsabilidad colectiva hacerlo de otra manera, ¿no? Pero vos que estuviste en el ministerio al principio de esta gestión, tuviste mucho trato, con las organizaciones sociales, viste esa realidad, hoy lo ves desde otro lugar, desde afuera del ministerio, es otra la conversación, pero seguís teniendo contacto. Ese sector de la sociedad que es el más necesitado, cuando escucha a esos políticos que hablan de cárcel o bala, o cuando tienen ese discurso, se enfrentan, que son los que más sufren, la inseguridad, la falta de empleo, la falta de esperanza, la falta de futuro, ¿se presentan con esa discusión y dicen, bueno, por lo menos voy con esta discusión o no? ¿O pasa de largo? No, yo creo que es lo siguiente. Alguien está haciendo zapping en la tele, escucha a alguien que dice una cosa brutal y para. Yo paro también y digo, a ver qué dice. Eso es entretenido. No quiere decir que uno se referencie, sino que lo que es entretenido es entretenido. Segundo, está quebrada la relación de la sociedad con la política. La sociedad no le cree a la política, no le cree en términos de que no ve que la política viva la vida cotidiana ni debata temas centrales. Entonces, sí busca a través de la extrema derecha darle un mensaje a la política y decir esto no va más, basta, no es por acá. Pero no es porque compre el discurso, claro. No puede estar agotada de la política. La forma para mí de reencontrar a la sociedad con la política es tener claridad sobre cuánto saben las cosas y cómo hacemos para que no nos maten y podamos vivir tranquilos. Si la política construye mensaje, pero mensaje en términos de políticas públicas sobre eso, empezará a reencontrar la relación. Si no, la sensación que tiene la gente es que la política no va a almacenar su... Que el que está en la política no vive los dramas que es andar todos los días por la vida. Yo lo vivo y por eso lo tengo claro. Ahora, esos mensajes se dan en el medio de una campaña política, una campaña presidencial como es esta, o ya tendrían que empezar a darse entre oficialismo y oposición. No, ya tiene que darse y, por ejemplo, con la ley de alquileres sería una razón más que válida para decir, bueno, paremos un poquito, no digamos cualquier cosa, hay 2 dictámenes, sentémonos y votemos, ¿no? Claramente, la política tiene una responsabilidad colectiva, no es lo mismo lo que hace al conjunto que el resto. O sea, una cosa es, yo en mi casa puedo decir veo un partido de fútbol, puedo decir hay que sacar a este técnico, este jugador es horrible, eso es una actitud individual. Ahora,
Mi actuación pública no puede ser eso, es serenar, es tranquilizar, es ayudar a que las cosas mejoren. Bueno, eso no es encender la mecha la tarea de la política verdaderamente. Entiendo lo rendidor en términos de ser tendencia en las redes, de tener algún puntito más de rating, pero no es de eso la política. Lo que pasa es que eso termina rindiendo no por lo que se dice, sino por el cansancio de la sociedad. Bueno, rinde por unas horas nada más. Rinde por unas horas. En la Argentina estamos frente a un modelo agotado. Lo que estamos haciendo no va a resolver el problema. Ni esta escuela secundaria, ni este sistema de crédito, ni estos programas sociales, ni este modelo de desarrollo económico. Hay que hacer otra cosa. Va camino a un cambio. Argentina, eso no tengo duda. Mi duda es si el cambio va a ser racional, ordenado, razonable o a lo bestia. Si es a lo bestia, que para mí eso es la extrema derecha, a lo bestia va a generar pobreza. Entonces tenemos que hacer un cambio razonable. Ahora, decir como que las cosas también es un absurdo, está claro que hay mucho problema. Construyamos un cambio razonable. Yo busco hacer eso, busco ser una persona de diálogo, de consenso, permanentemente. Ahora tengo una actividad de educación, justamente, que lo lleva adelante diputados de la oposición, pero que van jóvenes a hablar y yo voy y participo, claro. Porque claramente, ¿qué grieta puede haber? Si queremos escuchar a los jóvenes y cambiar la escuela secundaria, con todos los partidos, no es solamente con el grupito que me sigue. Bueno, yo tengo esa actitud e invito a todos a que pongamos escucha y de verdad entendamos que está muy complicada, que la gente la está pasando muy mal y que siente que la política está en otra frecuencia. Hoy es un día que hubo noticias con respecto al sistema electoral de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué opinas vos sobre la PASO en el Frente de Todos? ¿A ver, PASO? Yo creo que sí, para mí tiene que haber PASO. ¿Hay otra forma de resolverlo que no sea el dedazo, digamos? Sí, la PASO. Sí. El mejor sistema es la PASO. Yo soy muy fanático, muy seguidor del Frente Amplio Uruguayo, del modelo del Frente Amplio Uruguayo. El Frente Amplio Uruguayo discuten un programa de gobierno, pero la pelean de verdad, van a la universidad, discuten, terminan teniendo un programa. Y han tenido en Tabaré un candidato más moderado, en Mujica un candidato más progresista. A veces la gente vota moderado, a veces quiere hacer cambios más grandes. Hay momentos que le va mejor y momentos que le va peor al Frente Amplio, pero hay un método. Bueno, para mí eso lo tiene que tener el Frente de Todos. Tenemos que discutir un programa y que haya varios candidatos y candidatas y la sociedad votando diga es por acá. Y lo tiene que tener el sistema político, no solo el Frente de Todos, pero sí claramente yo creo que nuestro sistema tiene que ser discutir los 5 o 6 pilares de lo que es para adelante, no discutir para atrás, sino para adelante, las acciones de un próximo gobierno y que haya distintos candidatos y que la sociedad lo acomode. Ahora, y de hecho, simplemente, yo creo que vamos a un modelo más parlamentario en Argentina, no por reforma constitucional, sino para construir consenso fuerte, que es el cambio muy profundo y entonces mi impresión es que quien gane va a tener que trabajar en conjunto con el Parlamento y yo aspiro a que eso sea con debates fuertes de cada espacio político. Que justamente el armado de las listas parlamentarias es lo menos, en algún lugar, menos democrático en el sentido de las PASO, lo que todos participamos, todos votamos, todos elegimos. La lista de candidatos de los partidos la arman los partidos y es la que va. Sí, pero ahí, por eso, la sociedad está 3 pasos adelante de la política. Tiene claro que vota, cómo vota, de qué manera. Y en ese plano, lo mejor es la PASO. Yo voy y voto a este frente porque me parece que está bien y voto a tal candidato, y ya está. Ahí es la sociedad la que está acomodando. Y además, la sociedad está 3 pasos adelante de la política. A veces cree que hay que cambiar mucho y a veces cree que hay que organizar y ordenar. Y esto que yo digo de Tabaré y Mujica, para mí es como muy interesante. Es decir, candidato más moderado, candidato más transformador, hay momentos y momentos. Bueno, así tiene que ser. Yo aspiro que en Frente de Todos tengamos una PASO con diversos candidatos, con candidatos nuevos y que la sociedad votando defina. ¿Alberto Fernández puede ser uno? Sí, primero porque es su primer mandato, tiene derecho constitucional a hacerlo, claramente puede ser un candidato. Ahora, respecto a esto que vos decís del Frente Amplio, el seguimiento que le haces al Frente Amplio, suponiendo, vamos a poner el ejemplo Uruguay, vamos a poner el ejemplo Finlandia, para poner 2 países bien alejados. Digo, el Frente Amplio venía teniendo un crecimiento económico bastante importante, los datos económicos de los gobiernos de Tabaré, de Mujica eran buenos, sin embargo pierden una elección con el sector conservador de la sociedad. Finlandia es un país que tiene casi todo resuelto, si no es que tiene todo resuelto. El conflicto con Rusia, la actual primera ministra lo lleva a Finlandia a la OTAN, con lo cual lo tenía resuelto, pierde con el sector conservador y de derecha. ¿Crees que a la Argentina le puede pasar algo similar? Olvídate, la discusión económico-social de la Argentina. Sí creo que está creciendo la extrema derecha en Argentina y en el mundo, y que está creciendo por agotamiento de la política
de los patrones tradicionales de organizar las cosas y que la sociedad entiende que este sistema de organización no es el que le resuelve la vida cotidiana. Sí, yo creo que está creciendo claramente la extrema derecha. Crece por su diagnóstico. Cuando acá la extrema derecha dice la casta, la política tiene razón, hay un problema. Como Meloni en Italia habla de los burócratas de Bruselas, habla de problemas que son reales. Ahora, cuando después va la propuesta y dice se pueden vender bebés, se pueden vender órganos, la propia familia dice no, pará, hasta ahí no. Pero está claro que la extrema derecha está creciendo. Y está creciendo porque tiene un diagnóstico correcto en términos de los problemas. Sus soluciones son muy malas. A mí no claro, pero es como, nada. a veces cuando se escuchan las propuestas es, bueno, tal cosa en inseguridad, tal cosa en la economía, liberar todo. Y después es como, en otras áreas, no sabés. Exacto. Bueno, ¿no? pero yo aspiro Falta. la campaña tiene que ser un debate profundo, serio, sin títulos sencillos, serio de verdad. Objetivamente tiene que ser, tenemos que darnos una campaña del siglo XXI. Y luego la sociedad acomoda y se gana este partido, este ocupa estas bancas, este ocupa estas bancas y se ordena. Yo me considero una persona de diálogo, de verdad. Soy una persona de diálogo permanente, hablo con todo. Y tenemos que ir a un esquema racional. Y quien le toque gobernar va a tener que dialogar mucho, porque los cambios son fuertes que hay que hacer en Argentina, profundos. No se hacen a lo bestia, no es porque yo creo, vengo, sopapeo a dos y lo hago. No es así. Por eso yo distinguiría. Hay ámbitos como el fútbol, para mí, que vale todo. Todos podemos opinar, decir lo que nos parece, yo me enojo con mi equipo. Pero la política no. La política tiene que primar la racionalidad y bajar 3 decibeles. Dar certeza, tranquilizar, no complicarla más. Digamos, el crecimiento de la derecha en el mundo entero tuvo que ver con la pandemia, tuvo que ver con la invasión de Rusia a Ucrania. Sí, en parte. Tuvo que ver también con que los partidos tradicionales no han ido dando respuesta en los últimos tiempos. Porque el crecimiento de la extrema derecha viene antes de la pandemia en los países europeos, en América Latina. Había ganado Bolsonaro antes, viene antes de la pandemia y antes de la guerra. Todo eso lo profundizó. Yo creo que la pandemia le pegó una acelerada a lo que estaba por venir. El mundo del trabajo virtual que se estaba dando lentamente, es como que lo que iba a darse en 40 años se dio en 2, en 4, se aceleró todo. Así también en términos políticos. Pero no lo explicaría solo por la pandemia o por la guerra. Para mí hay un agotamiento de las formas tradicionales de ver. Yo creo que estamos frente a jóvenes que son nativos digitales, sobreinformados de lo que le interesa. Pide que le interesa el fútbol, sabe cómo va la Liga de Bielorrusia y quiénes son los equipos. Y lo que no le interesa, no le interesa. Entonces tenemos que adaptar la institucionalidad, la escuela secundaria, la política a una nueva realidad. Estamos frente a una sociedad distinta. La política es la que tiene que adaptarse. Pero no, yo creo que la extrema derecha ha dado con un diagnóstico correcto, que la política forma parte del problema. Ahora, lo que necesitamos es nosotros, quienes formamos parte de lo racional, llamo yo, dar propuestas sensatas y serias. Ayer hablando con un conocido, justamente también teniendo en cuenta esto del colectivero, lo sucedido en la provincia de Buenos Aires, me decía que el sueldo inicial de un colectivero es 200.000 pesos, ¿no? ¿Cómo conquistar, cómo competir un trabajo en blanco, ¿no? Que sean 200.000 pesos en mano, 8 horas sentado manejando, contra las opciones en negro, contra la falta de aportes, contra las changas, contra los planes? ¿Cómo competir? O sea, el mercado laboral que no da respuestas contra las opciones en negro o que no contribuyan a la sociedad en general, porque si la persona trabaja en negro, no aporta, no hay jubilación, no hay obra social, no hay nada, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, hay que discutirse. La Argentina tiene 40% de informalidad laboral hoy, va a tener 40% de informalidad laboral en los próximos 10 años. Vamos a partir de ese esquema, con lo cual hay que encontrar un mecanismo para resolver el tema de la falta de ingresos. Y hay 3 mecanismos que se discuten en el mundo de cómo hacer esto. Uno es la reducción de la jornada laboral, lo que dicen, vamos a trabajar menos horas, más cantidad de gente, modelo europeo. Yo creo que no es la salida para Argentina porque tenemos 40% de informalidad laboral, puede servir para el sector bancario, para algún sector, pero no va a ser eso lo que altere el esquema. El segundo mecanismo es un ingreso universal ciudadano. Es una base de ingresos para un conjunto de la población y a partir de ahí vamos generando mejoras. Hacia ahí va España, hacia ahí va Alemania, va Israel y es un debate en América Latina. El tercer camino es el camino más neoliberal, que dice que hay que flexibilizar. Bajamos aportes patronales, flexibilizamos condiciones de contrato de trabajo, entonces vamos a contratar más gente.
Eso se hizo en Argentina, terminó con 57% de pobreza y con 28% de desocupación. Yo creo que tenemos que discutir seriamente esto, distintos mecanismos. Si la discusión es sos planero o no sos planero, es una discusión que entiendo que da rating y que es interesante, pero la verdad que el debate no puede ser ese en Argentina. Todo lo que están reclamando por un plan social están reclamando por 34.000 pesos frente a 177.000 que hacen falta para no ser pobres. Está claro que estamos muy lejos. Hay que discutir eso. Si vamos a una base de ingresos, ¿a qué mecanismo laboral? ¿Cómo redefinimos nuestro sistema de seguridad social? ¿Cómo se va a jubilar nosotros? ¿Cómo nos vamos a jubilar en el futuro? Está claro que no es solo con los aportes... ¿Cómo sería un ingreso base? ¿Cómo sería? Un ingreso básico universal es, como se está dando en los países europeos, una base de ingreso garantizada para el conjunto de la población y a partir que están en edad económicamente activa, digamos. Exactamente, y a partir de ahí uno va mejorando los ingresos. Ese es un sistema. Eso tiene un componente, una carga económica, fiscal importante. Otro sistema decía, no, que no se va a cargar el Estado. Lo que hacemos es, si en vez de trabajar 8 horas, trabajo 6, y entonces vos trabajás esas horas y lo vas completando. Eso tiene una carga sobre el sector privado, si alguien tiene que compensarlo. Bueno, todo ese debate, hay mecanismos, digo, no es blanco-negro, hay mecanismos intermedios. Se puede empezar con un ingreso universal ciudadano para un sector de la población, el que está en indigencia, por ejemplo. Pero sí, esto hay que discutirlo seriamente. Lo que es claro es que una parte de la población tiene un problema de ingreso. Ahora, nosotros, antes de discutir esto, tenemos que discutir el 100% de inflación, porque cualquier cosa que discutimos se evapora si tenemos 100% de inflación. Por eso lo primero para mí es un plan de estabilización. Ahora, lo del ingreso universal ciudadano es algo que venís diciendo hace tiempo. Las políticas que tienen que ver con la posibilidad del trabajo formal, esto de las empresas que contratan gente, bueno, no pagan cargas patronales siempre y cuando no despidan, digo, todo eso existe. Ahora, otra discusión que se está dando y que seguramente lo vamos a ver en esta elección es que el Estado responde rápido para las clases bajas, la clase alta está dolarizada, con lo cual no tiene ese conflicto, y queda el sector de la clase media que si paga ganancias recibe el beneficio de que le muevan ganancias, pero si no paga ganancias no encuentra en ninguna de las políticas públicas algo que le genere un aire respecto de ese 100% de inflación. Sí, ahí sí creo, y tomo lo que vos decías antes de la ley de alquileres, ahí sí, en mi opinión, tenemos que hacer un cambio estructural, que es una reforma tributaria. El gran tema para la clase media es la cuestión tributaria hoy en Argentina. Yo siempre tengo la dicotomía cada vez que voto una ley, ¿no? Monotributo techo. Parece es un avance, porque hay un montón de pibes que están trabajando hacia afuera, facturando en dólares, ahora pueden entrar a la plata. Ahora, lo que hace falta es una reforma integral impositiva, o la moratoria provisional. Es bueno porque hay 800.000 personas que van a poder jubilar. Ahora necesitamos una reforma grande. Para mí, básicamente, lo que necesitamos es una reforma tributaria. Una reforma tributaria que básicamente promueve el trabajo. Y que a los sectores que queremos incentivar sí haya deducción positiva. Yo sería de la idea que el primer empleo, yo hablo de jóvenes hasta 29 años, de 18 a 29 años. El que toma un joven como primer empleo, ahí sí, yo creería que hay que quitarles aportes patronales. No como regla general de la economía, pero si tenemos un problema de jóvenes que no consiguen trabajo, vamos por ahí. Clase media, bueno, ahora hay un alivio, me parece importante, que es esto de 600.000 personas que por lo menos no van a pagar ganancias, lo que tiene que ver con las horas extras, todos los extras que le pagaban y que a muchos no les convenía trabajar horas extras porque en realidad lo terminan simplemente no ganando más por ganancias. Mi discusión es que digo, ganancias es arriba de 404.000 pesos cuando el salario promedio en la Argentina... No, está claro, pero por eso digo, todos... Uno tiene que distinguir mecanismos que van colaborando, el monotributo TECH colabora, no tiene sentido que si vos haces horas extras pagues ganancias, está claro. Ahora, hay una reforma impositiva integral y en esa reforma impositiva yo metería la cuestión tributaria, el debate sobre el ingreso universal ciudadano o la cantidad de horas, todo lo que planteaste, y reformas profundas, progresivas, es decir, el modelo italiano funciona así. Yo pongo una pyme, un pequeño emprendimiento familiar, durante 5 años no pago nada. O sea, viene bromatología, controla, pero durante 5 años tengo ahí. Es promover el desarrollo del sector privado. Nosotros necesitamos más mercado, más sector privado. No es con el Estado que esto se va a resolver. Necesitamos que haya más gente que produzca, que haya más inversión, ampliar la torta productiva. Para que entremos todos tenemos que ampliar la torta productiva. Bueno, para ampliar la torta productiva hay que dar incentivos. Todo junto, equilibrado, para mí es lo que hay que hacer. Para mí la palabra de este tiempo es equilibrio. No es ni todo el Estado, ni todo el mercado, ni blanco, negro. Es equilibrio, encontrar un punto de equilibrio. Bueno, ojalá que los equipos técnicos de los futuros precandidatos, candidatos a la presidencia de la Nación logren sentarse en una mesa y empezar a trabajar estos temas.
que usted está planteando, que son los temas comunes de la sociedad, lo que se necesita en definitiva, con los matices políticos de cada uno de los candidatos finalmente que van a acceder a la presidencia. Pero lo cierto es que si no hay una mesa para empezar a discutir las reformas, vamos a seguir teniendo parche más parche. Pero eso va a tener que pasar en el Parlamento. Nosotros vamos a una democracia parlamentaria en Argentina, más parlamentaria, inexorablemente. Yo cuando era ministro quería ser candidato al Parlamento y venir, pues estoy convencido, absolutamente convencido, que gran parte de la política va a pasar por el Parlamento, pero no porque es una reforma constitucional, sino porque como nadie va a tener el 70% de los votos en Argentina, va a tener que conformar. Y como es evidente que necesitamos cambios profundos, que no podemos más o menos dibujar, hay que hacer cambios profundos, bueno, lo que viene es eso. Para mí va a primar la racionalidad. La Argentina en los próximos años va a crecer, porque tiene litio, porque tiene alimento, porque tiene energía, porque tiene economía del conocimiento. La economía argentina va a crecer, gobierne quien gobierne va a crecer. El debate no es si va a crecer o no, el debate es cuántos de los 46 millones de argentinos van a estar adentro. Y eso va a depender de qué escuela secundaria tengamos, de qué sistema de crédito, de cómo resolvemos el 40% de informalidad laboral, de cómo generamos mecanismos para ampliar la torta productiva. Bueno, yo creo que tenemos la chance de hacer cambios en crecimiento económico. No la dejemos pasar y hagámosla sanamente. Daniel, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. El diputado Daniel Arroyo, diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Y uno de los temas que hablábamos y que está pendiente de la discusión final en el Congreso de la Nación es el tema de la ley de alquileres, proyecto que ya fue aprobado en comisión, hay dictámenes de comisión y falta ahora la decisión final que puedan tener los propios legisladores nacionales, del oficialismo, de la oposición, para poder llevar este tema al recinto de la Cámara de Diputados. Y a partir de allí, y bien lo decía el diputado Arroyo, hay dictámenes, la discusión que se tiene que dar ahí en el recinto de la Cámara de Diputados va a plantear finalmente llevar un tema como para poder tener que votarlo. Y en la votación ganará una mayoría y perderá una minoría, pero lo cierto es que va a ser el tema central de lo que es, en definitiva, esta discusión pendiente del Congreso de la Nación. Suspender la ley de alquileres es una posibilidad. Está trabajando y la está pensando el Poder Ejecutivo Nacional. Trascendió a partir de un almuerzo que hubo hace pocos días entre Sergio Massa, el ministro de Economía, y el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Pero con la suspensión sola no alcanza. Falta la otra pata. Y la otra pata es la pata legislativa, el trabajo que termine de cerrar el Congreso de la Nación, que empezó muy bien en las comisiones, en la Comisión de Legislación General, donde han pasado muchas opiniones, desde inquilinos hasta propietarios y también cámaras inmobiliarias. Pero falta terminar de cerrar eso. Se aprobó los dictámenes en comisión, de mayoría y de minoría, del oficialismo y de la oposición, la construcción que hizo la oposición. Pero falta cerrar ese debate en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Dani, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Qué podemos decirle a la ley de alquileres? Bueno, lo que vos estabas hablando recién era lo del almuerzo entre Massa y Alberto Fernández. Trasciende, no hubo un anuncio formal, ¿no? No. Trasciende eso. Bueno, si trasciende que va a haber un DNU, ¿vos qué pensás? ¿Que a los días siguientes o esa misma noche claro, o que va a salir el DNU, ¿no? ¿Cómo funciona eso? No vamos a esperar otro almuerzo. No vamos a esperar otro almuerzo. Generalmente los periodistas, ¿qué tenemos? Tenemos el anticipo. Bueno, miren, hoy a la noche te dicen, se firma el DNU. Bueno, el DNU no se conoce, ¿no? No está. No. ¿Y eso qué hizo? Mover un poco acá el escenario en el Congreso, ¿no? O sea, parece más como una apurada, una apretada, digamos. O una llamada a la acción. Una llamada a la acción, lo vamos a poner así para ser más amables. Una llamada a la acción de un montón de legisladores que dijeron, bueno, pero si pasa esto que va a ser por DNU, no, entonces tratémoslo acá en el Congreso. ¿Y qué le dicen el Ejecutivo? Sí, pero yo tengo este problema que, bueno, lo estás resolviendo de mediados del año pasado. Tenemos los dictámenes de junio del año pasado. Entonces, bueno, ahora está esta discusión que otra vez volvió un poco al Congreso. Claro. Está otra vez en esta cancha, pero lo tiene que resolver rápido para que no vuelva otra vez al Ejecutivo. Ante el desacuerdo parlamentario, el Gobierno Nacional se encamina a derogar la ley por DNU. De esa manera, si se deroga la ley, se suspende la ley actual, se vuelve a la ley original con contratos de 2 años. Se vuelve a la ley original que en su momento tampoco gustaba. No. Que se había visto que no estaba funcionando como correspondía. Bueno, ¿qué podemos hacer en el contexto de inflación? ¿No? En el contexto de inflación,
y de modernización un poco de las relaciones entre inquilinos y dueños, bueno, pasaron 3 años y no funcionó. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a la ley original con contrato de 2 años. Entonces, ¿en qué situación estamos hoy? A ver la placa. En diputados se lograron 2 dictámenes de comisión. Uno de mayoría, impulsado por el Frente de Todos, que proponía mantener la norma anterior y sumar algunos beneficios fiscales para mejorar la oferta de viviendas. Bueno, los números son así, pero en realidad quien impulsa más que nada la reforma es el Cambiemos, Juntos por el Cambio, que había impulsado la ley Lipovetsky, que era de un legislador de ellos mismos. Pero ahora es como que se invirtieron, porque el Frente de Todos defiende la ley anterior, que no la había promovido. Entonces, se genera ahí, bueno, siempre, yo estoy en un lado, vos estás el otro. O sea, sí, no pero vos dijiste eso antes. No, bueno, pero ahora yo quiero lo otro. Claro. Entonces, ahora, ¿qué dice? El dictamen del Frente de Todos, que es el de mayoría, propone mantener la norma anterior, es decir, los 3 años. Pero recién lo estábamos escuchando a Arroyo. Bueno, que vayan al recinto. Sí, pero a ninguno le alcanza para ir al recinto. Sí, si se llega ese momento de que se da la orden del día y están todos sentados, sí, se vota. Pero hay que tenerlos sentados ahí. Sí, aparte me parece, el dictamen de mayoría es el de la oposición. Y la oposición había llegado a ese dictamen mediante un acuerdo, Juntos por el Cambio, con otros bloques. Lo escuchábamos a Arroyo cuando explicaba cuál era el proyecto de ley que quería llevar adelante Juntos por el Cambio junto a los otros bloques, y es un contrato de alquiler de 2 años con actualizaciones de 3 trimestrales. Pero en un año electoral. La mayoría es el de Frente de Todos. No, la mayoría es el de Juntos por el Cambio. La mayoría es el de Juntos por el Cambio que logró con el acuerdo de los bloques minoritarios. Y ahí el problema es que después no consiguió el apoyo de los bloques minoritarios para discutir en el recinto. ¿Por qué? Porque tiene actualizaciones trimestrales. Y en un año electoral, con inflación del 100%, decirle a la gente que va a tener actualizaciones cada 3 meses, cuando las paritarias no acompañan esa actualización... Era un escenario, o nos quedamos así o a fondo. Claro. Entonces no había habido ahí un ejercicio. El dictamen final de Juntos por el Cambio era muy a fondo. O sea, entre una actualización en el contrato y después a 6 meses, la posibilidad de renovarlo cada 3 meses dinamitó todo. Claro, ese fue el tema central de por qué no se llega finalmente a un acuerdo. Exacto. El acuerdo, el del oficialismo, impulsa que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen impositivo general si tienen alguna propiedad en alquiler. Eso también para incentivar esta posibilidad de que no queden los departamentos, generalmente departamentos, que se queden vacíos. Claro. Además de contemplar que no paguen bienes personales si las unidades son destinadas a alquiler, con un tope de 30 millones de pesos. O sea, la idea también era no solo mejorar esos contratos, sino también que haya más oferta. Claro, algún incentivo. Sí, eso sí, lo había... Graciela Camaño había sido una de las que más... Hoy tenemos departamentos vacíos. Vacíos. Directamente. 2 temas que Argentina todavía no está... Se había hablado, 2 temas digo por los departamentos que están vacíos y el alquiler temporario. Claro. 2 temas que en el mundo ya están avanzando y Argentina... En el mundo en general, aquellos propietarios que tienen viviendas vacías, que podrían volcar al alquiler, pero las tienen vacías, pagan impuestos más caros. En general lo que les sucede es que la presión fiscal es muchísimo mayor para esos sectores, porque lo que terminan haciendo es impacta en el mercado inmobiliario, aumentando el precio de los que sí están en alquiler, porque son menos. Entonces, para que esas viviendas se vuelquen al alquiler, pagan más impuestos. En general, lo que sucede en los países desarrollados es eso. El otro dictamen, propiciado por los bloques opositores, lo que estábamos diciendo ayer, proponen que los plazos de los contratos sean a 2 años, volver a lo anterior, y que el ajuste de los valores sea pactado entre las partes. Entre las partes, con ciertos criterios que son los siguientes. El ajuste es acordado libremente entre las partes, basado en el índice de precios al consumidor, el IPC, el índice de precios mayoristas, el IPM, o el índice de salarios, elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, por el INDEC, o una combinación de dichos índices y una actualización consensuada que puede ir de 3 meses a 1 año. Es decir, bueno, no necesariamente es a los 3 meses decir, bueno, ¿cuánto hubo? Te lo actualizo, lo charlamos. Claro. Los dos tenemos un número de referencia, pero
Si no te actualizo cada 3 o 6 meses, también va a pasar que las renovaciones y las actualizaciones anuales son imposibles también. Claro. Entonces, no hay un acuerdo. No, aparte lo que tenés es que el dueño de la propiedad lo que hace es ponerle un precio muy alto de entrada, Para si no tiene arrancar. esa actualización, porque si tiene que esperar al año, lo que va a decir es, bueno, yo lo pongo muy caro ahora, ¿para qué? Para que cuando llegue ese momento de actualización no perder tanto. Exacto. Claro. Entonces ahí, claro... o Sí, sea, ahí había habido una mejora de la cantidad, los ítems que tenías que pagar para poder ingresar. Claro. Bueno, eso sí mejoró, que era tanto de comisión, tanto depósito, que eso lo hacía muy difícil. Eso se redujo, es mucho menos lo Sí, que tenías que entrar con mucha plata porque tenías que poner 2 meses de depósito, 2, 3 meses de depósito, más la comisión pagar por del adelantado, inmobiliario, pagar por exacto. adelantado. Digo, era un montón de plata. Era que- imposible, todo efectivo. No, ahora vas a pagar menos, pero con si vos ya pones un alquiler muy alto, también eso es muy oneroso para el inquilino poder entrar, firmar el primer contrato. Después la renovación será un tema a conversar dentro de un año. Pero lo cierto es que firmar el primer contrato es ya un tema, digamos, oneroso para el Exacto. inquilino. ¿Y entonces en qué estamos A ahora ver. en diputados? Diputados se sacó un poco el polvo y dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Y hay un proyecto, que no está en la placa siguiente, ante la posibilidad de que la modificación salga por DNU, Juntos por el Cambio encaró una movida a través de un proyecto de Julio Cobos para derogar la norma actual. El proyecto ya existía desde el año pasado. Claro. Lo mismo que Julio Cobos también venía trabajando con los créditos UBA, son dos temas que en cierta forma están ligados con el tema de la vivienda. Pero no es tan sencillo también, porque para Claro. derogar o para tener el número, o sea, no nadie lo tiene lo Necesitas suficiente. el segundo paso. El segundo paso es la nueva ley. Bueno, lo el nuevo derogamos, proyecto. fenómeno, lo aprobado, cartel, números en verde, bárbaro. ¿Y ahora qué hacemos? Claro. ¿Cómo trasladas al mercado que... No, mire, es la anterior. No es tan sencillo porque la gente no lo tiene tan presente. Ahora Claro. igual lo que decía Arroyo recién, está vigente la que está vigente. No hubo ningún cambio. No hubo ningún cambio Claro. desde hace 3 La años. de Lipovetsky. Es lo mismo. La de La Lipovetsky. ley está. Lipovetsky es la que está vigente. Exactamente. Ahí creo que puso una frasecita de Julio Cobos donde explica: última, derogarla debe ser prioritario. La realidad es que un régimen con el que el mercado inmobiliario había funcionado más de 30 años, con periodos de estabilidad, inflación y convertibilidad, se distorsionó, generando un gran impacto negativo, dijo en un tuit cuando él volvió Claro. a impulsar. Veremos, citaciones de comisión por ahora no hay, debería tratarse en legislación general en principio. Vamos a ver. Y bueno, y ahí estamos. Está la situación, digamos, frenada en torno a qué hacer desde el punto de vista legislativo. Desde el punto de vista legal, hay una ley vigente, que es Sí. la ley sancionada entre el 2019 y 2020, entre diputados y senadores, Con amplia aprobada mayoría. con amplia mayoría. Con amplia mayoría, con amplia digo, en esto mayoría. de que se distorsionó el mercado. No se distorsionó el mercado, digo. La ley terminó distorsionando el mercado. Claro, exactamente. Ahora, en el medio, la inflación que creció, llegamos a índices de 100% de inflación, entonces cualquier proyecto que se discuta, lo dijo Arroyo y lo dicen todos los diputados, genera ciertas desigualdades y genera también cierta y mucha incertidumbre para los propietarios y mucho más para los inquilinos. Pero lo cierto es que el Congreso no puede estar trabajando como estuvo trabajando muy fuerte en comisión durante un año y firman los dictámenes y los dictámenes quedaron ahí. No sé, habrá que ver si no se perdió alguna hoja porque pasó tanto tiempo que a lo mejor se perdió algo, pero en el medio. Bueno, pero lo mismo cierto pasó es que con necesitan lo que vemos retomar. de agroindustria. Claro, pasa tanto tiempo que cuando lo van a ver decís, pero esto lo tenemos que ver de vuelta, porque Claro, está claro, no está más, el escenario no es el mismo, lo que pensaba yo. Por ejemplo, hablan con los productores agropecuarios, no, esto lo tenemos que cambiar, porque la verdad que ahora que lo pensamos mejor. Pero además el Congreso tampoco puede tomar una decisión de decir, bueno, este es un año electoral, dejémoslo para la renovación parlamentaria. ¿Y qué hacemos? Con la nueva conformación a partir de diciembre. No, pero aparte está claro que el tiene que caso- tomar una decisión hoy. El caso de los alquileres, porque después escuchábamos a muchos legisladores que dicen, bueno, la agenda que tiene que ver con las necesidades de la gente. Miren el dato del último censo y se van a dar cuenta la cantidad de gente que alquila respecto de la cantidad de gente que hay en la Argentina y los que son propietarios. Claramente es una necesidad que esto se resuelva de alguna manera.
Digo, es una ley donde no está conforme ni el que alquila, Claro. porque cree que paga mucho, ni el dueño de la propiedad porque cree que cobra poco. Entonces digo, y eso está paralizando todo el mercado. A eso se le suman los rumores y todo eso. Hoy una persona que quiere alquilar en la Argentina le es imposible. Digo, está claro que es un tema que tiene que resolver y no lo pueden dejar para el 11 de diciembre. No, totalmente. Cuando se renueve el Congreso. Me parece que lo deberían resolver ahora. Sí, porque además cada vez que se habla de alquileres, los rumores que salieron de Casa de Gobierno, después del almuerzo entre el presidente y el ministro de Economía, los rumores que llegan al Congreso y que podemos nosotros hablar también de decir, bueno, parece que Juntos por el Cambio va a pedir una sesión especial, o parece que el Frente de Todos se va a reunir y van a ver qué pasa con la discusión de la ley de alquileres. Cada vez que se habla en los medios, cada vez que hablamos los periodistas de el tema de la ley de alquileres, se generan muchas expectativas. Sí. Muchas expectativas. Paraliza la firma de un contrato que estaba por firmar para esperar a ver qué pasa dentro de una semana. A ver si cambia algo. Sí, Y están claramente. viendo que no cambia, entonces, bueno, retomemos otra vez la firma. Bueno, vuelven a llamarse las partes y terminan firmando el contrato de alguna manera. Claro, el problema es que aquellas personas que estaban esperando para firmar un contrato dicen, bueno, no, esperemos porque va a salir una ley nueva o van a derogarla. Claro. Bueno, no sale. Bueno, listo, el mes que viene firmado. El mes que viene más caro. Porque volvió a incrementar la inflación, volvió a incrementar el indicador que mide los alquileres, y esa persona que iba a entrar, que tiene que poner plata de entrada, porque por más que la ley diga lo contrario, el mercado argentino de alquileres es tremendo y los obliga a poner plata de entrada, bueno, va a tener que poner más plata porque aumentó. Bueno, discusión que vamos a seguir hablando respecto al tema de la ley de alquileres. Vamos a seguir hablando de la agenda que se viene en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, para esta semana que está comenzando en el día de hoy. Y por supuesto vamos a seguir hablando con diputados y con diputadas nacionales sobre los distintos temas. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV. Regresamos en un par de minutos. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Dividí mi presentación en distintos bloques. Un primer bloque claramente reivindicando todo lo que sean políticas de gestión o logros de la gestión, que yo entendí y entiendo que son políticas que deben servir para seguir construyendo de acá para adelante, que son escalones de los cuales no se puede volver a retroceder. Y por el otro lado, también respondimos a las principales requisitorias por parte de los bloques opositores. Yo soy diputado nacional por una pertenencia a una corriente política interna de la provincia de Santa Fe que conduce a Agustín Rossi, digamos, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de ser diputado y al mismo tiempo de que él sea jefe de gabinete y tener el privilegio, además, político de ser el último orador antes que hable el jefe de gabinete, bueno, para mí es, como militante, un orgullo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sabemos, estamos seguras de que las personas trans tienen muchísimas capacidades que nunca han sido miradas o valoradas. Y bueno, esta ley justamente viene a esto, a reparar. Ada Elflein fue una periodista argentina que trabajó en un diario muy prestigioso de la época y fue la primera cronista de viajes. Y ella incentivaba a las mujeres a viajar, entonces armaba grupos de mujeres que viajaban, digamos que viajaban de manera, no es que viajaban con comodidades. Punto Género, lunes, 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sabemos, estamos seguras de que las personas trans tienen muchísimas capacidades que nunca han sido miradas o valoradas. Y bueno, esta ley justamente viene a esto, a reparar. Ada Elflein fue una periodista argentina que trabajó en un diario muy prestigioso de la época y fue la primera cronista de viajes. Y ella incentivaba a las mujeres a viajar, entonces armaba grupos de mujeres que viajaban, digamos que viajaban de manera, no es que viajaban con comodidades. Punto Género, lunes, 23 horas.
Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una semana que empieza diagramada como ya hace por lo menos 2 meses, ¿no? Diagramada con una reunión prevista de la Comisión de Juicio Político. Se exceptuó la semana pasada porque era una semana corta. Y la anterior también porque tuvimos la sesión, ¿te acordás? Exactamente. Así que mañana vienen todos bien preparados. Vienen preparados porque además se va a cerrar uno de los temas, ¿no? Que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con el caso Muiña, el caso del 2x1. Sí, la aplicación del 2x1, una ley que regía que básicamente computaba doble el plazo de prisión. Una ley que supuestamente no tenía que ser aplicada para los delitos de lesa humanidad. Claro, exactamente. Y la Corte Suprema, con el caso Muñoz, lo que hizo fue aplicarlo para delitos de lesa humanidad. Así que mañana va a estar el exministro Garabano, también va a estar la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Claro. Y después va a haber un grupo de colegas, de periodistas que cubrieron en esas épocas lo que fue la decisión de la Corte Suprema para sus medios, para Página 12, Clarín, La Nación, si no me equivoco. Claro. Donde también pasarán como testigos. Exacto. Ahí lo que se le va a preguntar a Garabano, el otro día lo explicó, que estuvo acá Rodolfo Tailade, el integrante de la Comisión por el Frente de Todos, se le va a preguntar, se habla en esas notas periodísticas y digamos que es como que la fuente que existe sobre eso es un acuerdo entre el entonces Gobierno Nacional y Elena Hayton de Nolasco para permitirle que ella siga después de 75 años en el lugar a cambio de su voto a favor de esa posibilidad del 2x1. Al momento de preguntar a los periodistas, bueno, vamos a ver qué se puede obtener más que lo que está en el papel y lo que ves el archivo y lo que ellos pueden contar de lo que recabaron datos, porque van a estar protegidos por el secreto periodístico, por las fuentes, no tienen ninguna obligación. Tampoco tienen, cuando uno cuenta como periodista X situación, eso no significa estar testificando contra, en este caso, Elena Hayton de Nolasco o entre el ministro Garabano. Uno como periodista cuenta una situación y eso no... Claro. ¿no? Sí. Aparte, no sé mañana cómo se van a parar. Está bien que hay periodistas como de los dos lados de la grieta, ¿no? Sí, pero me parece que, bueno, digo, lo que se le va a pedir, me imagino que se lo puede llegar a pedir a los colegas, es esto de, bueno, relaten lo que ustedes escribieron en ese momento, que es lo que se sabía o lo que ellos sabían de la decisión de la Corte Suprema y hasta ahí, porque en el momento que se empieza a indagar respecto al trabajo de los colegas se amparan en la ley, no tienen por qué contar ni sus fuentes, ni cómo fue el trabajo que realizaron, ni mucho menos. No ratificar lo que está en los artículos seguramente. Claro, y ratificar y entender también que lo que hayan escrito no significa que después que haya terminado pasando de esa manera. Digo, que en ese momento, porque lo único que hacen es reflejar algo que se discutía en ese momento, no la totalidad es una foto, no es una película. Entonces, frente a eso, por ahí le preguntan a alguien sobre el artículo que escribió cuando recién empezaba la discusión dentro de la Corte Suprema, y es diferente lo que se discutía en ese momento de lo que terminó sucediendo y terminó discutiendo la Corte Suprema. Seguramente cualquiera de nosotros nos viene a preguntar por un artículo que escribimos hace 4 o 5 años, realmente
tenés que recordar cómo era, si venías siguiendo el tema, si escribiste esa vez, claro. si lo seguiste varias semanas. Hay que hacer un ejercicio porque, bueno, uno trata bastantes temas. Igual los periodistas que están citados son todos periodistas que vienen siguiendo, ya desde hace, en algunos casos hasta siguen siguiéndolo, el tema el caso judicial, ¿no? Sí, los que están... Ahora, si la pregunta de un diputado es, ¿cómo se enteró? ¿Quién le dijo que Hayton de Nolasco cambió su voto en determinada causa judicial o resolución de la Corte Suprema? El periodista está totalmente amparado. No, el único hecho que puede, lo que es de la realidad es que ella tuvo un voto anterior y un voto posterior que fueron distintos. Ese es el único hecho. Ahora, la existencia de ese acuerdo o de esa... Bueno, se pueden ir juntando algunos hechos y después, bueno, queda... Claro, una fuente hilo, al periodista le puede haber dicho, mira, acá hay un acuerdo entre la Corte Suprema, entre los ¿No representantes viste que el de la gobierno Corte? nacional le dio, la habilitó a que siga después de 75 años? Bueno, ahí vamos a ver mañana, se va a construir cierta historia, ¿no? Cuando digo construir no significa que no sea ni cierta, no, sino que se va a ir construyendo un relato, ¿no? Para contar esto que con los distintos actores. Y bueno, y ver, ahí sí que dice Garabano que sí es una de las partes involucradas. Que... No solo por el 2x1, sino también por otras causas que tienen que ver con otros, digamos, denuncias que terminan impulsando este juicio político por parte principalmente del oficialismo en esta Cámara Baja. Entonces, por lo tanto, es muy posible que a Garabano se le hagan preguntas al margen de las causas del 2x1. Sí, seguramente irán por la mesa judicial también, lo que era la mesa judicial, sobre el rol de Pepín Simón Rodríguez, esta persona que está prófuga en Uruguay y que... Había sido citado, dijo que venían a reportar. No, me río porque estar prófugo en Punta del Este, digo, bastante simple ir a buscarlo, ¿no? Pero bueno, está bien. Pero bueno, van mañana y se cierra por parte de la Comisión de Juicio Político, en principio, lo que es el tema de las causas de derechos humanos. Exacto, después va a quedar el tema, a ver, lo que se pensaba que seguía era el tema con participación, que es el otro tema, pero el Frente de Todos está con muchas ganas de abrir el tema de obras sociales, que la semana pasada hubo una carta explosiva de Lorenzetti, que podría acelerar o cambiar este temario, para aprovechar también el pedido del juicio político de la coalición cívica Lorenzetti, que es por el tema de obras sociales. O sea, ahí podría haber un capítulo muy interesante. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para después seguir hablando de lo que viene con la Comisión de Juicio Político. Y nos vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de otra agenda. A ver. Porque nos vamos a ir a nuestro móvil, porque está nuestro móvil Lourdes López, que nos va a hablar de Ecoagenda, el programa que conduce aquí por Diputados Televisión. Lourdes, buenas tardes. Bueno, saludar por supuesto a todos los compañeros en piso y a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Así es lo que se vino en Ecoagenda para esta semana, lo que se viene en realidad de lo que tuvimos la semana anterior también. Obviamente la semana anterior vivimos algunos temas que tienen que ver con ley de medio ambiente, con ley de humedales, perdón, con medio ambiente, con recursos naturales, con lo que se está trabajando en la Agenda Verde y con lo que sancionó también en la última sesión, esto que hablamos de Laguna El Palmar, este espacio que, bueno, implica 5.600 hectáreas en la provincia del Chaco, que es muy importante para todos y todos los chaqueños, que está entre dos ríos muy importantes y que obviamente si hablamos de flora y fauna, bueno, también es de suma preservación y cuidado, pensando que es un nuevo parque nacional, el número 42 en nuestro país. Pero escuchamos la palabra de alguien que es muy importante en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que tuvimos la oportunidad de entrevistarla. Estamos hablando de la diputada Graciela Cabaño, que habló sobre el área protegida azul, el área bentónica, de qué se trata, cómo es este espacio, cómo está constituido y cuáles son los derechos que tiene Argentina sobre el mismo. Lo escuchamos. La Corte Suprema se expidió en torno al tema de los salitrales. O sea, de los humedales
de las zonas de las salinas, porque hay humedales en zona de salinas, en donde se está explotando el litio, y que fue el motivo por el cual nosotros no seguimos adelante con las sanciones que hicimos en las comisiones de la ley de humedales. O sea, hubo lobby por parte de los gobernadores para que la ley no salga. Y vos fijate, el 28 de marzo la Corte le dice a los señores gobernadores que aporten el material por el cual pueda llegar a comprobar el respeto a las cuencas hídricas y el tratamiento cuando se hacen los ordenamientos ambientales y territoriales, el tratamiento como cuencas, ¿no? Reiteradamente le dice la Corte a los gobernadores respecto a pro natura y pro aqua, ¿no? Que son conceptos y principios del derecho vinculados a la importancia que se le da al agua y a la naturaleza. Okay. Así que bueno, lo que nosotros no estamos haciendo para ordenar el tema de los humedales por el lobby del litio en ese discurso maligno que hay a veces respecto a o proteges el ambiente o haces producción, y entonces mientras tanto hacemos cualquier cosa. Sí, fue la dualidad con agricultura, que habían venido los, en este caso, ganaderos, también a... Pero en este tema puntual de los humedales hay que ser bien claro, y nosotros tenemos que ser claros y decir cómo son las cosas. El lobby que no permite que salga la ley de humedales es el lobby de las provincias que han descubierto de repente que son las dueñas del futuro de la humanidad y no se dan cuenta que son recursos que se terminan y que entonces hay que administrar de manera tal que no nos pase como nos pasó con la lumbrera, que tenemos un bruto agujero en la cordillera que no sabemos ni siquiera cómo lo vamos a cerrar porque no tuvimos la capacidad de hacer una ley para que les diga a los que vienen a explotar minería cómo se cierran las exploraciones y las explotaciones que se hacen. Entonces, el cuidado del ambiente es algo a lo que nos vamos a tener que someter, nos guste o no nos guste, porque es una realidad la problemática que ocasiona el ambiente destruido a la producción. Vos fíjate lo que pasó con el tema de la sequía. Y sí, ahí estaba Lourdes, escuchábamos a Graciela Camaño. Es uno de los debates pendientes que tiene el Congreso, que sin lugar a dudas, más allá del lobby de los gobernadores, más allá del tema que no avancen por parte de los diputados en lograr ciertos acuerdos, me parece que se va a meter en la campaña electoral, en las provincias y a nivel nacional. Seguro. Seguro, es un tema del que se viene trabajando y que se viene traccionando bastante en el ámbito político, pero si uno se pone a preguntar, bueno, ¿por qué es que todavía no tuvo la sanción correspondiente, la ley de humedales? ¿Por qué no tuvo su dictamen cuando se trabajó en presupuesto y hacienda? Bueno, precisamente por esto, por una cuestión de litio y de que no se supieron poner de acuerdo entre el sector más extractivista o el sector más medioambientalista, por así decirlo, de la conservación medioambiental. Entonces, bueno, a partir de esto, pensando en litio como si fuera una fuente de recursos inagotable, cuando esto en realidad, de ser mal utilizado, va a tener las consecuencias en el medio ambiente, como particular hoy lo estamos sufriendo con el tema de la sequía, ¿no? Por una mala utilización del suelo y en el sector agrícola, hoy es que se está dando las sequías en el río Paraná, es que hay inundaciones y muchas otras consecuencias netamente por la mala utilización de los recursos, ¿no? En este caso, el ejemplo que puso la diputada y el motivo por el que puntualmente su respuesta es que no tuvo sanción la ley de humedales es por el tema del litio. Pero además quien habló fue otro experto, estamos hablando de Guillermo Folguera, quien es un investigador del CONICET, biólogo, filósofo, tiene gran conocimiento en el área medioambiental, en la agenda verde también de nuestro Congreso y que se especializa en el tema de la democracia medioambiental. Cuando no hay justicia ambiental, tampoco hay justicia social, las dos van de la mano y hablamos mucho también de la equidad a la hora de plantear, bueno, la utilización de los recursos, por ejemplo, como lo decía recién la diputada Camaño. Escuchamos entonces qué decía Guillermo Folguera.
estamos generando proyectos productivos que a corto plazo le pueden dar algún tipo de rédito a algún grupo económico y adquirir rápidamente dólares para las urgencias, pero ciertamente no se puede hablar hoy de un proyecto a 10, 15 años. Pero además yo creo que marcaría otra cosa que es fundamental y tiene que ver con no hay democracia si no hay consulta. Ajá. Necesitamos consultar a las comunidades locales. Estuvimos celebrando recientemente los 20 años en los cuales que él le dijo que no a la mina, al proyecto en el 2003. ¿Cuántos proyectos hubo después consultivos en nuestro país, después de Esquel, preguntándole verdaderamente qué quieren hacer? Pero no como ocurre con vistas a ver cómo se convence a la comunidad, sino verdaderamente qué quieren hacer, circulando una información fidedigna y en el caso que ocurra la negativa, aceptando esa negativa. En muchos casos son lugares donde la gente tiene trabajo y tiene una forma de vida. Y el ejemplo de Salinas Grande de Jujuy con el tema del litio es un ejemplo clarísimo. Sí. Ahí va a haber una expulsión de comunidades que hoy por hoy actúan y viven en esa población. En otros casos, como por ejemplo el caso de San Juan, que seguí bastante bien, a finales de la década del 90 hubo un cese por parte del Estado de dejar ayudar mucho a la producción agrícola. Habrá que restituir parte de esas ayudas para que provincias como por ejemplo San Juan no dependan estrictamente de la megaminería. Y después en muchos casos los extractivismos atentan contra forma de producción. Voy a un ejemplo absolutamente crítico y a la vez polémico para nuestro país, que es la pérdida de prácticamente de la mitad de las colmenas que está siendo denunciada por la Sociedad Argentina de Apicultores en los últimos 20 años. Y Argentina, estamos hablando, es el cuarto productor de miel del mundo, con lo cual, digo, el extractivismo no solo se presenta como una forma con estas supuestas virtudes y a su vez habrá que discutir si se obtienen, sino que excluye otra manera de producción. Interesante, Lourdes, lo que señala Folguera por lo que tiene que ver con las consecuencias a veces de esos distintos sectores de la República Argentina que tienen un gran espacio para la producción, pero que también tienen un gran espacio para los recursos naturales. Exacto, bueno, esto es lo que puntualmente se referían tanto la diputada Graciela Camaño como en este caso el investigador del CONICET, Guillermo Folguera, quien son ambientalistas que hace mucho tiempo vienen trabajando y que no solamente se vincula al tema productivo, sino también a cómo explotamos los recursos o a cómo utilizamos los recursos, pensando también en el cambio climático, las nuevas generaciones, en lo que practica y predica también la ley Yolanda, ¿no? De la utilización de los recursos y cómo se debe legislar y crear proyectos de ley para que pueda funcionar el medio ambiente de la mejor manera y seguir tratando de y seguir viviendo, ¿no? Seguir haciendo utilización de la vida en este planeta donde no hay planeta B, y si no lo sabemos utilizar y no sabemos utilizar bien los recursos, no vamos a ir para ningún lado. Bueno, Ecoagenda los jueves, todos los jueves a las 23 horas. A las 23. Bueno, ahí te esperamos. Exactamente. Este jueves vamos a tener mucha más información que tiene que ver con la agroecología, con la producción alimenticia consciente y de qué manera los alimentos se pueden producir de mucho más fácil, más económicos y sin impactar tanto en el medio ambiente. Así que estos son algunos de los temas que vamos a tener el próximo jueves. Lourdes, gracias. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahí estaba Lourdes López con nuestro móvil Ecoagenda los jueves a las 23 horas. Retomamos la actividad también que tiene que ver con el trabajo en las comisiones para esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación. Algunas comisiones que tienen que ver temas más informativos y otra que tiene que ver con tema más político, tema central para el oficialismo. Estuvimos hablando de la convocatoria a la Comisión de Juicio Político. David, ¿qué podemos ampliar? Bueno, a ver, como veníamos contando hasta ahora, mañana se retoma la Comisión de Juicio Político. A partir de el mediodía van a empezar a llegar los legisladores a la sala donde se viene desarrollando todo el debate de comisión. Y obviamente se retoma después de los feriados de Semana Santa, con lo cual tuvieron mucho tiempo como para rearmar las estrategias, para intercambiar información, para llegar un poco más preparados. Veremos mañana cuál va a ser el posicionamiento que toma Juntos por el Cambio. Hasta ahora fue pasando por diferentes posicionamientos. ¿Cuáles fueron estos? Fueron todos, se sentaron todos los legisladores que forman parte de la comisión. Después fueron algunos, después se fueron intercambiando. Bueno, iban algunos, la coalición cívica siempre fue, el PRO es quien va y viene, lo mismo que los legisladores del radicalismo.
uno presupone que mañana vas a tener a todos presentes en la comisión. ¿Por qué? Porque el invitado principal para que exponga en calidad de testigo es el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano. ¿Sí? Ahí vamos a tener el eje principal de la discusión del exministro. El exministro que ya había sido llamado como testigo, pero que había pedido que se corra la fecha porque no podía asistir. Y en ese momento dijo, bueno, yo no puedo asistir en esa fecha, pero voy a ir. Claro. Pongan otra fecha, tengo un compromiso. Bueno, así como dijo en ese momento que iba a ir, bueno, mañana va a ser la primera vez que un funcionario de la gestión Cambiemos se va a sentar en calidad de testigo. Claro. Esto significa que no puede mentir. En eso de calidad de testigo, bueno, el exministro va a exponer respecto del proceso que se lleva contra los 4 jueces de la Corte Suprema, porque la denuncia que se está discutiendo ahora en la comisión, como recién decíamos, tiene que ver con la aplicación del 2x1 en los casos de lesa humanidad. Y esa denuncia es contra todos los jueces de la Corte. Ahí el tema es que hay alguno que no lo firmó el dictamen, como es el caso de Lorenzetti. Claro. Pero de todas formas la denuncia es contra los 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, como decíamos, va a exponer frente a los legisladores Garabano, que había confirmado que se había ausentado, como decíamos antes, en la anterior invitación convocatoria. Bueno, confirmó su presencia, va a asistir a exponer ante los diputados mañana a la 1 del mediodía, que es cuando está citado para estar en la comisión que preside la diputada Carolina Galear, que es la diputada del Frente de Todos. También confirmó su presencia para mañana la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, y la comisión además citó para mañana también a los periodistas Irina Hauser, Luciana Bertoia, Martín Granowski, Silvina Boschi e Ignacio Miri, todos periodistas de diferentes medios gráficos que en general cubren la Corte Suprema. ¿Sí? Que su expertise tiene que ver con el accionar de la Corte Suprema, cómo toman las decisiones, y sus fuentes están en el Palacio Legislativo. Lo decíamos antes, seguramente va a exponer primero Estela de Carlotto, para que la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo no se quede mucho tiempo esperando, y después será el turno de el exministro de Justicia. Ahí será lo que llamará la atención y lo que todo el mundo mirará es cuál va a ser el posicionamiento de la coalición cívica. El interbloque de Juntos por el Cambio funciona de alguna manera dentro de la comisión como si fuera un abogado defensor de cada uno de los que fueron citados hasta ahora. ¿Sí? Aunque no existe esa figura dentro de la Comisión de Juicio Político, lo que hacen los legisladores de Juntos por el Cambio es, de alguna manera, intentar desestimar las preguntas que hacen los legisladores del Frente de Todos, que son quienes llevan adelante el juicio político. Bueno, hay que ver qué hacen los legisladores de la coalición cívica, más teniendo en cuenta que el diputado Juan Manuel López es el vicepresidente de la Comisión de Juicio Político. ¿Por qué? Porque la coalición cívica nunca tuvo una buena relación con Germán Garabano. Tanto es así que la líder de la coalición cívica, Lilita Carrió, pidió la renuncia infinidad de veces de Garabano cuando era ministro de Justicia, y viendo que no renunciaba, que contaba con el apoyo del PRO, bueno, lo que hizo fue impulsar un juicio político contra el ministro Garabano. Con lo cual, veremos mañana cuál es el posicionamiento que toma la coalición cívica. Los legisladores del PRO y de la Unión Cívica Radical seguramente accionarán como abogados defensores de Garabano frente a la formulación de las preguntas, no las respuestas, sino lo que hacen es frenar la respuesta del ministro, en este caso del exministro. ¿Para qué? Para cuestionar la pregunta. Si la pregunta es acorde, si tiene que ver con lo que se está debatiendo, si lo tiene que ver
Con lo porque que presuponemos que se van a discutir otros temas, o por lo menos el Frente de Todos va a llevar a la mesa de la discusión otros temas, como por ejemplo el tema de, porque lo vienen denunciando, del armado de una llamada mesa judicial, donde una de las patas para el oficialismo dice que era el exministro Garabano. Sí, a ver, lo que dice el Frente de Todos es que la mesa judicial tenía por el lado de la Corte del Poder Judicial a la Corte Suprema, a los miembros de la Corte Suprema, por el lado de el Poder Ejecutivo a Pepín Simón Rodríguez, un asesor de el expresidente Mauricio Macri, que está prófugo en Uruguay, y que tenía al ministro de Justicia Garabano como uno de los miembros de esa mesa donde se articulaban, lo que dice el Frente de Todos, que se articulaba lo que hoy conocemos como lawfare, pero que era una persecución judicial respecto de los exministros y los exfuncionarios de la administración del kirchnerismo. Entonces, que esos eran los hombres que iban articulando esto. Digo, ¿cómo nace eso lo de la mesa judicial? Bueno, cuando se conoció que dos de los jueces de la Corte Suprema fueron nombrados por decreto. Ahí nace el conocimiento de la mesa judicial, porque Simón Rodríguez fue el de la idea de nombrar a los jueces de la Corte Suprema por decreto, algo que no había pasado nunca, sino que siempre son nombrados por el Senado. Claro. Y lo que hizo el Ejecutivo, lo que hizo Mauricio Macri como presidente, fue nombrarlos por decreto. También fue el escándalo que se armó, volvió marcha atrás, pero dejó a esos pliegos. Esos fueron los nombres que terminaron en la Corte Suprema. El proceso de juicio político se inició el 9 de febrero con la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema, luego que el Frente de Todos consiguiera imponer su mayoría para aprobar en la comisión la apertura del sumario y la acumulación de pruebas que sostengan la acusación contra Rosati, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti, que son los miembros de la Corte Suprema. Recordemos que el Frente de Todos tiene mayoría en la comisión, eso lo que hizo fue habilitar el proceso, esto de la admisibilidad. Después Juntos por el Cambio, y después hay un legislador que no forma parte ni del Frente de Todos ni de Juntos por el Cambio, que está en la Comisión de Juicio Político, que es Alejandro El Topo Rodríguez, que es el presidente del Bloque Federal, el bloque que tiene varios legisladores de diferentes provincias. El Topo Rodríguez en las últimas reuniones de comisión no estuvo presente, decidió no asistir a las reuniones de comisión. Veremos si mañana lo hace o no lo hace. Los quienes seguro van a estar presentes mañana van a ser los del bloque de la izquierda. Más que nada porque la diputada Breckman. La diputada Breckman, no me sale el nombre. La diputada Breckman es abogada de muchas de las causas de derechos humanos que se tramitan en la Argentina, y entonces, obviamente, en la discusión del 2x1 está muy interesada. Estuvo en las reuniones anteriores, seguramente va a estar mañana, aunque en las comisiones pueden participar todos los diputados, solamente tienen capacidad de votos aquellos que son miembros de las comisiones. Pero mañana no se vota nada. No, claro. Mañana simplemente es una discusión de acumulación de pruebas y un debate en donde se le preguntan a aquellos que son invitados en calidad de testigos, que son llamados, perdón, en calidad de testigos, bueno, respecto del accionar en esos momentos y respecto de las causas que se están discutiendo. En el caso de Alejandro Topo Rodríguez, él tomó la decisión política de no concurrir a la comisión, ¿no? Tomó la decisión política de no concurrir a la comisión porque él lo que pidió después de la apertura de sesiones del 1 de marzo es que se cite a declarar al presidente de la Nación, Alberto Fernández, como la comisión, la presidenta de la comisión y la mayoría, que es del Frente de Todos, no cita al presidente Alberto Fernández, decidió que no iba a participar de la comisión. Mañana me parece que el dato importante es esto, que por primera vez aparece un exfuncionario del gobierno de Cambiemos
en calidad de testigo. Garabano sabe lo que significa, Claro. que esté en calidad de testigo. Esto significa que no puede mentir. Si miente, y los diputados entienden que miente, en la comisión no sucede nada, pero sí se le puede abrir un proceso penal. Claro. Porque los testigos tienen la obligación de decir la verdad. Bueno, gracias David. Mañana, 1 de la tarde, como nos señaló David, la reunión de juicio político, una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, ahí en el medio de una fuerte discusión interna de Juntos por el Cambio, ¿no? Justo llega Garabano, que estaba citado hace 2 semanas, o 3, justo estaba en viaje, me parece, por la provincia de Córdoba, por una cuestión académica, y tuvo que postergar la decisión. Si hubiese venido hace 2 o 3 semanas atrás, me parece que había una postura cerrada de Juntos por el Cambio respecto a la postura que Juntos por el Cambio tiene en la Comisión de Juicio Político. Mañana, no sé, mañana están cruzadas también los roces en el seno del PRO. Sí. La coalición cívica por su lado, la Unión Cívica Radical por el otro, Lita Carrió que cuestionó a Mauricio Macri. Sí, es como que hay un bloque UCR, Coalición Cívica Palomas. Sí, exactamente. Y un bloque con Puro Pro, que es el ala Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que también tienen sus representantes acá. No sé si tanto en la Comisión de Juicio Político. Hubo un tuit muy fuerte de María Eugenia Vidal, pero María Eugenia Vidal no integra la comisión, no está en las discusiones. No sé si es que, no creo que mañana se traduzca en nada que veamos, pero sí en estas definiciones sobre qué temas impulsar, cuáles son los temas de la agenda, cómo votamos en esto. Creo que ahí es donde vamos a empezar a ver diferencias o conveniencias. Sí, o a lo mejor no vemos ninguna diferencia y se mantienen las internas de Juntos por el Cambio fuera de la reunión de la Comisión de Juicio Político y se mantienen las posturas como viene trabajando Juntos por el Cambio hasta ahora en la comisión. Sí, la interna que tiene la Comisión de Juicio Político, Juntos por el Cambio, la Comisión de Juicio Político, básicamente la tiene entre el PRO y la coalición cívica. Si el testigo de la coalición cívica le tiró con toda. Claro, por eso. Pero aparte porque la coalición cívica mantuvo su demanda contra el expresidente de la Corte Suprema, Lorenzetti, respecto del manejo de la obra social, de los fondos de la obra social del Poder Judicial, en su mandato como presidente. Ahí lo que dicen es cómo va... el PRO se enoja con la coalición cívica, se queja con la coalición cívica porque dice, dejar esa demanda es un problema, porque ¿cómo van a demostrar que con Lorenzetti había un desmanejo de los fondos de la obra social de los judiciales? Y con Rosenkrantz, que es el presidente siguiente, no, se ordenó todo. Al día siguiente, si no ha cambiado mucho la obra social de los judiciales. Entonces, como que en el PRO dicen, bueno, le están... ¿Vieron que ustedes también piensan como nosotros que hay que hacerle juicio político? Claro, eso es lo que, bueno, le están abriendo la puerta al oficialismo. Esa es la expectativa del Frente de Todos, de que conforme avance este proceso se den todos cuenta. Claro, no, pero digo... Pero ahí lo que dice el Frente de Todos es, bueno, por lo menos hay 11 denuncias. Hay una que estamos de acuerdo nosotros. Ustedes, la coalición cívica, dicen que hubo un desmanejo de fondos de parte de la gestión de Lorenzetti. Y ahí lo apuntan a Lorenzetti. Bueno, nosotros decimos que es culpa de todos. Porque es un cuerpo colegiado, porque las decisiones se toman porque no había un administrador de manera claro. colegiada, porque no había un administrador claro. Entonces nosotros decimos que es culpa de todos, no solamente de Lorenzetti. Entonces, todos estamos de acuerdo que hay un desmanejo en los fondos. Bueno, ahora vemos cómo lo hacemos. Ahora hay que ver esto que decía Daniela respecto de los halcones y las palomas, los que apoyan a Patricia Bullrich, los que apoyan a Horacio Rodríguez Larreta, los que apoyan a Mauricio Macri, digo, que son macristas de paladar... de paladar negro, qué sé yo, Torello, digo, todos esos legisladores que hoy la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de modificar para esta elección la forma en la que se va a votar en la ciudad de Buenos Aires, digo, dividir la forma para los porteños que
voten para presidente y legisladores nacionales por un lado. O sea, con boleta única electrónica. Claro, y para jefe de gobierno y legisladores porteños por otro. Bueno, eso lo que estamos viendo es lo que vos decías. Bueno, Vidal se opuso y se mostró en contra. Macri hizo lo mismo, Patricia Bullrich hizo lo mismo. Ahora, por otro lado, la Unión Cívica Radical, la Mesa Nacional, el Comité Nacional apoyó la decisión. La coalición cívica apoyó la decisión. Entonces ahí lo que uno empieza a ver es que dentro de Juntos por el Cambio hay internas que son bastante fuertes. Cuando uno empieza a ir por provincias, eso queda mucho más expuesto. Claro. Digo, la coalición cívica no participa en Santa Fe. En Córdoba también hay conflicto. La crisis en Mendoza. La crisis en Mendoza. Con De Marchi, claro, con el diputado De Marchi que quiere ser gobernador, claro. Exactamente. Y por las redes sociales muchos legisladores del radicalismo han acompañado la decisión de Horacio Rodríguez Larreta, que algunos señalan beneficia a un precandidato que sería Martín Lustó. Beneficia, ¿no? Porque... Radical. Sí, más allá de quién beneficia o no beneficia... resuelve también un tema que no se sabía bien cómo se iba a resolver en esa interna de Juntos por el Cambio. Si en una elección común, digamos, cada candidato a presidente tiene que llevar su candidato a jefe de gobierno en la boleta. Entonces, Larreta tenía dudas de ir solo con Lustó, porque ¿por qué me va a traccionar uno solo si puede ir con los dos? Entonces lo que dicen es, bueno, hagamos por separado, los candidatos a jefe de gobierno pueden ser los que quieran, pueden seguir estando los que querían estar, que no se bajaron todavía, más allá de Jorge. Fernán Quirós, Soledad Acuña. Claro, ministro de Salud, Fernán Quirós, ministra de Educación, Soledad Acuña. Sí, es una paso nuestra, todo lo que juntamos para nosotros. Claro. Y no hace falta que ninguno esté identificado con ningún candidato a presidente, que eso es algo que se le cuestiona a la PASO, por ejemplo, también con el candidato a vicepresidente. ¿Por qué tenemos que hacer fórmulas que después no se puedan mover? Claro, exacto. ¿No? Bueno, pero a ver, eso tendría que modificarse las PASO. Ya sí, la ley, sí, por eso. La ley de PASO. Pero ahí le soluciona, o por lo menos patea para adelante, la interna del jefe de gobierno. Claro. Bueno, vamos para adelante. Todos los que quieran pueden ser. Que es lo único que puede modificar sin tener que modificar la ley. Claro. En el sentido de que son convocatorias separadas. Convocatorias separadas el mismo día con un sistema de votación diferente, que ya está en la ley de la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez Larreta también podría haber convocado a elecciones en la Ciudad de Buenos Aires en una fecha distinta a la de presidente de la Nación. Sí. También lo mismo puede hacer el la provincia de límite Buenos para Aires. definir eso era el día viernes. Tenés que cambiar la ley. La Ciudad de Buenos Aires, ¿se acuerdan? Nosotros votábamos antes por separados. Después, en el 2019, por también esa conveniencia, se cambió. En el 2017, no, 19. Y ahora, otra vez todos juntos. En realidad, el argumento del menor gasto, de la mayor simplicidad, es cierto. Ahora, va a haber que hacer una tarea educativa fuerte para que el mismo día un elector vote con dos sistemas. No es tan sencillo. Sí, te vas a olvidar de uno. Porque aparte de ahí lo que te vas a enfrentar es que más allá de la discusión de si está bueno o no está bueno, si funciona bien o no funciona bien el sistema de boleta única electrónica, vos lo que vas a tener es que el resultado de boleta única electrónica va a estar temprano. Claro. Y el resultado de las PASO nacionales, lo que tiene que ver con la candidatura a presidente, vas a tener que esperar hasta tarde para saber cómo dieron. Por ejemplo, vos la votación se cierra a las 6 de la tarde, a las 8 vas a tener el resultado de las PASO en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, quién es el precandidato a jefe de gobierno en el PRO, por ejemplo, que ganó. Y a las 8 de la tarde vas a tener, no vas a tener ni un solo dato de lo que es la PASO nacional, de quién es el precandidato del PRO que ganó la elección para presidente. Claro, y después hay que ver cómo es el despliegue dentro del establecimiento educativo donde se va a llevar adelante el acto electoral con la ubicación de las urnas, ¿no? La urna electrónica si estará en un lado, la máquina para hacer el voto electrónico. Con dos sobres, ¿no? No está definido eso, pero salís con el sobre un sobre que es el de la boleta de papel. Y el otro es un papel donde habrá que apretar una tecla.
Sí, Pero sí. te da un comprobante y lo pones en un sobre igual, ¿o no? Te da un comprobante que no me acuerdo cómo Yo no me era acuerdo cuándo fue. Yo me acuerdo que se votó Sí, yo también acá voté. con el voto electrónico. Sí. No me acuerdo si había un comprobante o no ponerlo en un sobre, sino directamente el comprobante que era el que uno se llevaba. Bueno, pero lo cierto es que son dos espacios distintos. Sí. No dentro del cuarto oscuro, el llamado cuarto oscuro, ahí va a estar también la máquina para llevar adelante el Se voto entiende electrónico, que sí. ¿no? Sí, cuando en aquel momento no había, estaban afuera las máquinas, no estaban adentro del cuarto oscuro, me parece. pero Era, además era porque esa te podían, votación sola. claro, era eso, lo es. Que fue muy rápida también para tener los datos. Como vos Sí. decís, David. El tema va a ser esto que decía Daniela, primero a darse cuenta que uno tiene que votar 2 veces en la misma jornada. El segundo punto es que en el caso de la única vez que votamos por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que se votó de esa manera, con esas máquinas, hubo un proceso de enseñanza bastante largo. Ahora la verdad es que no hay mucho tiempo, con lo cual te vas a enfrentar en discusiones con los fiscales de los partidos, de cada uno de los sectores, porque si hay que ayudar a alguien, por ejemplo, voy yo, no entiendo cómo lo tengo que hacer y me tiene que venir a ayudar a alguien, va a tener que venir el presidente de mesa a explicarme cómo se hace la votación. Ahora, el presidente de mesa va a ser el presidente de mesa para las dos. Claro, uno entiende eso. Sí, claro. O puede ser que uno tenga que votar en un establecimiento educativo un voto, digamos, el voto tradicional con las boletas de papel y e ir a otro establecimiento. Yo lo para veo medio votar. No, difícil. eso no, pero eso, cuando salís en el padrón Es el padrón, el mismo lugar. Claro, el mismo lugar. Ahora, la pregunta es, va a ser una única mesa, porque vos siempre votás en la misma mesa, con lo cual vas a tener el presidente de mesa que se va a encargar de la elección de papel, del sobre y papel, la urna, van a tener que abrir y todo, y se va a tener y de costado va a estar la máquina donde uno tiene que votar el voto electrónico del jefe de gobierno. Y va a tener que controlar el presidente de mesa y los fiscales el voto electrónico. Entonces se va a dar todo en simultáneo. Frente a eso veremos cómo, porque hasta ahora lo único que sabemos es que se vota diferenciado. La misma fecha y que se vota dividido, que tenés que votar 2 veces. Después cómo va a ser el sistema todavía no eso tenemos. recién hoy estuvo el anuncio, que estaba esa duda. Claro, sí. Y ese pedido de, bueno, pero no falta tanto, ¿eh? No, claro. La pregunta es, ¿están las máquinas? ¿Está el sistema? Van a estar. Claro. ¿Está todo? Eso debe haber chequeado el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, si va a tener las máquinas, si no, no va a convocar. ¿Ustedes se acuerdan que las máquinas pasaron por acá por el Congreso de la Nación? Porque había una idea en ese momento de que el voto electrónico sea la forma en que la Argentina vote. Claro. Y pasaron por acá por el Congreso de la Nación y los diputados y los senadores no se mostraron muy confiados respecto del sistema. Bueno, y habrá que ver también la inscripción de los precandidatos, ¿no? Porque ahora actualmente los precandidatos anuncian sus precandidaturas o se bajan de sus precandidaturas por los medios. Sí. Pero falta todavía que se registren, hasta ahora. El que es candidato es el que se anota, ¿no? El día de que firma cierre de listas, claro. En la planilla. Jugado, claro. Y tiene que estar acompañado también por una lista de candidatos a eso también. Hay legisladores. Que de legisladores. Sí, una lista de legisladores. Veremos cómo lo resuelven, porque vos, como decía ella, no tenés candidato a presidente en la ciudad de Buenos Aires. Claro, exactamente. Entonces ahí veremos cómo se van a acomodar. Pero se van es paso igual en los legisladores, o sea, se intercalan. Sí. Bueno. Sí, pero diferenciado. Bueno, uno por cada candidato, sí. Pero votás ciudad, legisladores porteños, aparte de lo que son presidentes. Ah, eso sí, va a ser electrónico. Claro, exactamente. Bueno, eso es lo que está pasando ahora aquí en la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene que definir también si va a votar, convoca a elecciones el mismo día de las PASO nacionales y de la elección presidencial de octubre, o también pone una fecha separada, como están haciendo varias provincias. Este fin de semana va a haber elecciones provinciales en Río Negro y en la provincia de Neuquén. Sí. Pero hablando de un poco del calendario en lo que tiene que ver con la actividad en el Congreso de la Nación, vamos a repasar
la agenda de las comisiones previstas para esta semana, porque se han agregado algunas comisiones. Martes 11, esto ya lo dijimos, lo contó también David, a la 1 de la tarde, esto es mañana, la Comisión de Juicio Político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Ahí están también lo que estuvimos señalando, que hay varios invitados, varios citados por parte de la comisión, entre ellos está el exministro Germán Garabano, está Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Hay varios periodistas que también están invitados y citados para la jornada de mañana. Vamos a continuar con la agenda, lo que tenemos previsto también para mañana, pero a las 5 de la tarde, es la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Contaremos con la presencia de invitados que informarán sobre la temática de seguridad del paciente. A continuación se recibirán expositores que darán su opinión especializada sobre evaluación de tecnologías sanitarias. Esta es una reunión informativa de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Lo que informen respecto a estos temas podrán o no ser parte de algún debate futuro del Congreso de la Nación, algún proyecto de ley a futuro que se dé, o proyectos de ley que ya estén redactados y que estén en lo que tiene que ver con la mesa de trabajo de la Comisión de Salud y que se amplíe a partir de lo que señalen los expositores en la jornada de mañana. Avanzamos con las comisiones para esta semana. Ya nos vamos al miércoles, 9:30 de la mañana. La Comisión de Economías y Desarrollo Regional, invitados para participar en la Comisión Asesora para la Producción Orgánica, y a continuación la comisión continuará con su agenda de trabajo, también en lo que tiene que ver con los diferentes proyectos, informativa por un lado, tratamiento de otros proyectos por el otro, pero lo cierto es que el miércoles temprano, 9:30 de la mañana, ya tenemos otra de las comisiones convocadas por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a la Comisión de Deportes. Esta es recientemente, se ha convocado el miércoles a las 10 de la mañana. Temas varios, organizar la entrega de los premios Islas Malvinas, proyectos de resolución y declaración. Habrá que ver los premiados, si serán del deporte, de qué rama, ¿no? Especialidad. ¿Qué especialidad? Especialidad principalmente. Tiene que ver con los campeones del mundo de fútbol, si tendrán que ver con campeones de distintas categorías. Pero lo cierto es que mañana, el miércoles, vamos a saber bien, ¿no? Cuando se discuta este tema a las 10 de la mañana. Vamos a otra comisión que también se confirmó recientemente, la Comisión de Defensa. Va a ser el miércoles a las 3 de la tarde. Varios temas. Un proyecto de ley que tiene fecha 21 de marzo de este año 2023, por el que se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para participar de ejercicios contemplados en los programas de ejercitaciones combinadas, proyectos de declaración y de resolución. Esto es algo habitual que aprueba el Congreso, que tiene que ver con la actividad a desarrollar por parte de nuestras Fuerzas Armadas. La posibilidad no solo de salida del país para ejercicios militares fuera de la Argentina, como también la llegada a nuestro país de fuerzas militares para hacer ejercicios militares con las fuerzas argentinas. Y hasta ahí tenemos el temario de las comisiones. Este tema es bastante importante en el sentido de que sin la autorización del Congreso de la Nación, la Argentina no puede participar de los ejercicios conjuntos que se hacen. Entonces, el año pasado, por ejemplo, la autorización llegó tarde. Entonces la Argentina no participó de los ejercicios conjuntos donde estuvo Brasil, Uruguay. No es que participa, que son ejercicios conjuntos con Estados Unidos o con China. No, son con los países de la región. Forma parte en algún lugar de bajar la posibilidad, que hoy no existe, pero de conflicto, de que haya conflicto entre los países, que los ejércitos
tengan relaciones, conversen entre ellos, trabajen en conjunto, también ayuda a bajar la conflictividad entre la posibilidad de un enfrentamiento armado. En la Argentina no existe, pero en otros lugares del mundo sí. Claro. Entonces, para eso también utiliza esto. Claro, un poco de confraternidad. Exacto. Camaradería, como dicen en la fuerza. Como dicen en la fuerza, es algo claro. sencillo, con acuerdo, por eso no debería demorarse. No. Ya Claro. se podría haber hecho la sesión anterior, ¿no? Como también el Congreso aprueba habitualmente lo que es la autorización para que el presidente de la Nación pueda salir del país. salir del país, ¿no? Exactamente. Para tener eventos, cumbres. Bueno, eso fue el año pasado, que hubo un lío con las comisiones que a esta altura no había ni... Claro. Estaba presupuesto, creo, constituida. Claro, es que había ese era el pasado problema. eso. Bueno, este año ya vienen con mejor ritmo, por lo menos no es... El año pasado estaba la discusión sobre los titulares, porque había habido un recambio, entonces, bueno, ¿cómo iba a ser esa distribución? Este año continúa igual, salvo algún cambio, son los mismos titulares. Claro. El año que viene. El año que viene. Ya no sabemos ni si vamos a estar. Ahí, el año que viene ya, bueno, va a cambiar la conformación, Sí. van a cambiar muchos de los integrantes. Sí. No todos los diputados que vencen el mandato van a ir a la reelección. No. En algunos casos van buscando otros espacios políticos en torno a lo que tiene que ver con lo local, que puede ser la municipalidad o la gobernación o Las legislaturas locales, claro. Sí, y aparte legislaturas también locales. depende mucho de en qué lista estás y quién termina ganando como presidente, porque puede ser que vos estés en una lista para ser diputado nacional y que en realidad tu candidato o tu candidata a presidente sea elegido y vos saltes de la lista de diputado nacional al Ejecutivo. Claro, Entonces exactamente. ahí se empieza a mover de vuelta la lista de diputados para ver quién es el suplente que tenía... Bueno, hasta que no se defina bien todos los cargos, es complejo saber quiénes son los que van a quedar a partir del 11 de diciembre en el Congreso de la Nación. Bueno, lo cierto es que ya mañana tenemos agenda de comisiones, que la estuvimos repasando, y mañana va a ser el día central para la discusión del juicio político que se le sigue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dani, gracias. Nos vemos esta mañana. David, gracias. Hasta mañana. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en la continuidad, quédese en Diputados Televisión para tener, como siempre, la mejor información de lo que ocurre y pasa por aquí, por el Congreso Nacional. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos.